Buenas tardes. Gracias, Pablo, gracias por la presentación. Un gentleman presentando, la verdad. Genial. Bueno, muchas gracias. Gracias por habernos dado espacio para hacer esto. Que bueno, lo pensamos con Omer y nos parecía que a 30 años de una de las vergüenzas más grandes de la humanidad, nosotros desde el profesorado de Historia no podíamos no hacer algo para conmemorarlo y sobre todo para tratar de irnos de acá y reflexionar, ¿no? Yo creo que sus estudiantes, sus alumnos, cuando ustedes den clase, muchos de ustedes ya están dando clase en el secundario, merecen conocer el genocidio. Y es por eso también que tratamos de armar este espacio para reflexionar. La verdad, tengo que decirlo, a mí me sorprende, a él no, pero a mí me sorprende la concurrencia. Yo pensé que íbamos a hacer 10, ¿no? Y de hecho lo hablábamos con Pablo, así que les agradezco muchísimo a todos el estar acá, ¿no? Eso, lamento a la gente que está en el piso, pero me siento como la democracia griega, así que no está de todo mal hacer esto. La idea no es hacer acá una clase magistral. Yo quisiera exponer algunas cosas sobre Ruanda, que vengo estudiando. Yo estudio Ruanda desde hace 25 años. Y quisiera hablar un rato acerca un poco de qué pasó y después pasarle la palabra a Omer, que trabaja el Congo, de hecho tiene una tesis sobre el Congo, que es la prolongación del conflicto armado, ¿no? Pero nuestra idea no es hablar 2 horas cada uno, nuestra idea es hacer una semblanza, dejar muchas cosas para que ustedes piensen y nos pregunten, que me parece que es más rico que si nos pasamos hablando un montón de tiempo a nosotros, ¿no? Así que, si les parece, empezamos ahora. A mí me gustaría mostrar algunas cosas, nada más que para saber de qué estamos hablando. Y después voy a ir contando algunas cuestiones y nada más, ¿no? ¿Por qué no empezamos por ver dónde está Ruanda? No sé si la ven ahí en el medio de África. Bueno, ese es el lugar donde está Ruanda, digamos. Un pequeño país ignoto de... No me molesta. De hecho, yo iba a quedar sentada. Un ignoto país de medio de África Central. Y seamos sinceros, ninguno de nosotros sabía dónde estaba África, dónde estaba Ruanda, ni ninguno conocería ni el nombre del país si no fuera por el genocidio, ¿no? Lamentablemente. Esta es la región, que es la región de los Grandes Lagos, y este es un mapa ampliado de Ruanda, que Ruanda es 11 veces menos que la provincia de Buenos Aires, ¿no? Digo como para que tengan una idea. Y a la etapa, en el momento del genocidio, tenía 7 millones de habitantes. Con los cuales no es una estupidez, porque vamos a hablar de tantas víctimas, ¿no? Que para tener una idea de qué estamos hablando, retengan ese dato. Esto es Ruanda, también llamado el país de las 1000 colinas, porque todo el territorio es ondulado, sobre todo desde acá hasta la región de los Grandes Lagos. ¿Qué es esto? ¿No? Este es el lago Kivu, uno de los lagos más importantes. No, esta es la región de los Grandes Lagos. De hecho, este es uno de los lagos en donde tiraron los cadáveres del brote de cólera, ¿no? En fin. Si hablamos de genocidio, me parece que está bien, está bueno hacer dos o tres consideraciones teóricas, sobre todo de qué consideramos por genocidio. Genocidio es una de las violencias extremas, y no es cualquier violencia. Tiene algunas características especiales. Primero, que es una violencia deliberada. Después, busca la destrucción de un grupo nacional, étnico, religioso. Es violencia a gran escala, es sistemática, generalmente está organizada, se sostiene en el tiempo. Y algo que para mí me parece que es fundamental, ¿no? Es que las víctimas son víctimas porque pertenecen a determinado grupo, no porque hayan hecho algo. ¿Se entiende? Y otra cosa que no está en la definición es de Scott Straub,
Strauss, que es el que trabaja violencias extremas, probablemente de lo mejor que tenemos para hacer este recorte teórico. Y hay otra cuestión. No hay genocidio sin el Estado. El genocidio popular no existe, chicos. La gente per se no sale a matar a los vecinos. Eso, una cosa que quisiera decir. Lo otro, si yo pudiera preguntar acá qué tipo de conflicto es, quizás muchos me dirían es un conflicto étnico. A ver, vamos a tener dos identidades. Yo ya tengo un problema para decir lo que es la etnia. Los que me tuvieron de docente ya lo saben. Yo no puedo definir lo que es la etnia. Pero supongamos que usamos esa palabra. En Ronda va a haber dos identidades, ahora se las voy a mostrar. Pero también quiero decir que cuando uno habla de conflicto étnico, piénsenlo, es absolutamente peyorativo, por ejemplo, ¿no? Una cosa es un conflicto nacional y otra cosa es un conflicto étnico. En ese sentido, yo pienso que no hay conflictos étnicos, ni en África ni en otros lados. Lo que hay es una manipulación de la etnicidad, que es otra cosa, ¿no? Es decir, se usa la etnicidad para tapar otros intereses. Y algo más que me parece que vale la pena marcar, es que cuando uno habla de que es un conflicto étnico, y se lo comentaba Homer, ayer estuve en una charla sobre esto en otro lado, una de las primeras cosas que salió, me dice, porque es un conflicto étnico. África está acostumbrada a tener conflictos étnicos. Y aparte, siempre fue así. Es decir, cuando ustedes hablan de un conflicto étnico, están diciendo que la cuestión es ancestral. Es decir, se odian desde siempre, por toda la vida, ¿no? Por ende, el conflicto es inevitable. Por ende, si siempre se van a matar, no hay manera de frenar el conflicto. ¿Se entiende? Eso no existe. Eso es una construcción que se ha hecho de África. Eso no quiere decir que no tengan dos identidades que tienen sus problemas desde hace 100 años. Para la ancestralidad falta mucho, no sé si me explico. Para decir que fue eterno y desde siempre, muchísimo más, ¿no? Entonces, estigmatizar así me parece que no va. En todo caso, estaría bueno que en estos minutos tratemos de ver cuáles son los intereses que había atrás para hacer que dos identidades terminen peleándose, ¿no? Entonces, empecemos por el final, ¿no? Un genocidio que tenemos ratios distintos, pero más o menos es lo mismo. Tenemos entre 850.000 y 1 millón de víctimas. No sé si entiende, porque cuando uno tira tantos ceros, a mí me tiría mal 5 ceros y ya tengo problemas para... Entre 850.000 y 1 millón de víctimas es una barbaridad. Pueden ser 1.200.000. La mayor parte de las cuales murieron en 6 semanas. Con lo cual me da un ratio de 10.000 personas por día, 1.200 personas por hora. Eso es el genocidio. En donde hubo participación estatal, gran parte, y participación de vecinos hutus, ¿no? Dentro de todo ese tipo de masacres. Es difícil de ocultar esto. Sin embargo, se oculta. En Ruanda, decíamos antes, tenemos dos identidades, ¿no? Los Hutus y los Tutsis, pero ahí lo vieron en un montón de lados. ¿Quiénes son los Tutsis? La palabra Tutsi es un etnónimo, ¿sí? Es decir, remite a un origen poblacional común que no sabemos muy bien, ¿no?, de dónde viene, como Dios vive. De hecho, los europeos decían que eran estivos. Entonces, es un etnónimo con el que se reconocían a sí mismos porque tenían un origen común y tenían ganado. En cambio, el ser Hutu es una condición social. Hutu significa el que sirve. Entonces, la sociedad ruandesa, siglo XIX y siglo XX, no antes, tenía un grupo que detentaba el poder, los Hutus con una monarquía, y todo el resto que servía, que eran los Hutus. Esto como para que tengan una idea. Con la colonización belga, África fue totalmente colonizada, Ruanda tuvo dos administraciones, primero la alemana y después la belga. Los belgas hacen esta clasificación, ¿no? Los que estudian con nosotros historia de África se lo vamos a explicar después un poco mejor, pero durante la materia, pero para que tengan una idea. Los europeos les gusta clasificar.
Para los que vieron el positivismo, ya saben de lo que estoy hablando, la antropología social y demás cosas. Entonces, ellos, los belgas, hicieron una clasificación más negro, menos negro, menos negro, menos negro, menos negro, ¿sí? Algunos con unos rasgos y otros con otros. Le dieron el poder a la monarquía tutsi para gobernar a partir de ellos y extremaron las diferencias sociales entre los dos. Esto que ustedes están viendo acá, que son fotografías, son fuentes belgas. Que es la colonización belga la que termina armando esos clivajes sociales. ¿Qué pasó con la independencia? 1962. Miren, acá tienen, no sé si se ve desde lejos, yo no lo veo ni de cerca, entonces es lo mismo, pero no sé si se ve desde lejos. Estos son los hutus, pidiendo democracia, porque son la mayoría de la población. Si me queda la independencia, dámela después, pero primero la democracia. Estos son los tutsis. Cambio corbata, ¿sí? Y decir, yo quiero la independencia, pero con nuestra forma de gobierno sea una monarquía. Y después vemos qué hacemos con la democracia. Cuando los belgas se van y le dan la independencia, y digo le dan la independencia porque es la frase que corresponde en este caso, ¿no? Le van a entregar así el poder a los pueblos. Al que ustedes tienen 100 años de explotación de una parte hacia la otra, y de golpe, en 5 años le entregás el poder a los demás, somos todos historiadores, ¿no? Okay. Entonces, va a dar lugar a 2 repúblicas hutus, donde por primera vez los hutus van a tener la posibilidad de estar en el gobierno. Estas 2 repúblicas son 2 repúblicas étnicas, y acá sí corresponde el término, porque sobre todo el primero, el segundo no tanto, pero sobre todo el primero persiguió a los tutsis a punto tal de que más de 500.000 terminaron viviendo en el exterior. Sobre todo en Uganda, ¿no? Y quédense un poco con ese. Los 2 son hutus. Este saca a este por un golpe de Estado. Son nombres que por ahí para ustedes son difíciles, yo convivo todo el día con estos nombres, entonces para mí es un poco, ¿no? Pero el presidente Javier Imana, la muerte de él va a desatar el genocidio. Le hace un golpe de Estado a Kayibanda y se queda con el poder. No sé si se ve desde allá, pero si ven los años, 62-73, Primera República Hutu, 73-90, Segunda República. Se quedan en el poder. La república tiene poco. Es más, Ruanda, hasta el día de hoy, desde el 62 la independencia, hasta hoy, ¿no? 2024, tuvo 3 presidentes nada más. Es decir, a esto le van a sumar uno más. Y nada más. Hay una tendencia al Estado neopatrimonial, en donde el poder se concentra en una élite gobernante que se maneja a través de una telaraña de relaciones clientelísticas y donde no hay separación entre lo público y lo privado, ¿no? Sino que el negocio del Estado es el negocio del gobierno. Todos los que gobernaron en Ruanda y sus allegados necesitaban el poder para todas las oportunidades económicas. Antes que me lo pregunten, Ruanda no tiene nada. No tiene diamante, no tiene oro, no tiene cobalto, no tiene manganeso, no tiene nada. Con lo cual no le busquemos eso se lo dejo a Homer para cuando veamos en el cómic, ¿no? Esta es la cuestión. Entonces, dependen únicamente del que ustedes pueden decir de qué vive, de la ayuda extranjera, por ejemplo, de la famosa cooperación internacional, del té y del café. Y eso es todo. Para la etapa de 1990, digamos, cuando termina el presidente Javier Imana, Ruanda es uno de los países más pobres de la Tierra. $125 per cápita por bebé. Pero además tenían la riqueza concentrada en 5 familias, 6 familias, que eran todos justos. No dulces, justos. ¿Qué pasa en 1990? Que ahí empieza la raíz del genocidio. La invasión del Frente Patriótico Rojo. ¿Qué es esto?
grupo Tutsi, ¿se acuerdan que les dije hace 5 minutos que había un montón de exiliados afuera? Espera un segundo, haceme todas las preguntas al final, ¿puede ser? ¿Se acuerdan que les dije que más de 500.000 Tutsis salieron de Ruanda y se instalaron en los países vecinos? La mayor parte se instaló en Uganda. Formaron un grupo armado, el Frente Patriótico Rwandés, que eran Tutsis. Y que cuando lo arman no es un grupo de liberación, es lo primero que quiero decir. Es un grupo que es Tutsi, que esgrime el derecho al retorno, es decir, que tiene derecho a volver a Ruanda, en forma armada, digamos, y que lo que quieren es volver para participar del poder. El objetivo oculto es quedarse con todo, ¿no? El objetivo manifiesto es queremos la democracia en Ruanda. 1990 no es una fecha cualquiera. Daba también para esto. El Frente Patriótico Rwandés va a terminar invadiendo Ruanda el 1 de octubre de 1990. Acá está Uganda, esto es Ruanda. Invade el gobierno de Habyarimana, del presidente, logra repelerlos, pero nunca más se van a ir del territorio ruandés. Y van a dar origen a la guerra civil. Nadie puede entender el genocidio si no entiende este peligro, ¿no? La guerra civil ruandesa que se da entre el 90 y el 92. Acá estuvieron dadas todas las alarmas y todos los pasos para poder evitar lo que se da. Y nadie lo vio. Bueno, nadie lo vio, acá somos todos historiadores, nadie lo vio, nadie lo quiso ver, es mejor, nadie reparó, nadie le quiso dar importancia, nadie quiso gastar un peso en Ruanda, absolutamente. ¿Qué pasa en esta guerra civil? El tema entre Hutus y Tutsi no lo hemos hablado, porque en realidad tampoco se hablaba. Es decir, ¿quiénes invaden? Los Tutsis. ¿Qué quieren? Venir y formar parte de la vida política ruandesa. O sea, eso. ¿Sí? No hablamos de enemistad, no hablamos de problemas étnicos, no, hablamos de un grupo armado que invade un país buscando volver, el legítimo derecho al retorno, y ocupar una parte en el gobierno. Ahora, ¿quién se va a sentir amenazado? Todos los que de hacía 40 años venían detentando el poder y con ello todas las oportunidades económicas, y que el Frente Patriótico Rwandés les significaba un enorme desafío de poder. Si se instalaban, podían llegar a perder todo, podían llegar a tener que compartir. Y era mucho menos. No olviden las presiones internacionales. 1990 es el año del país, yo siempre digo que es el año de la democracia. La democracia en el mundo, la democracia en todo el mundo, ¿no? El capitalismo vence al comunismo, entonces pongamos sistemas democráticos en todos lados. Eso también lleva al genocidio, ¿no? En un país con las características que venimos diciendo estos últimos 10 minutos, ¿no? Que le hayan forzado a colocar un sistema democrático. En un país donde no había, ¿no?, ese tipo de costumbre o de cultura política. Obligan desde el exterior, tengo que decir quién obliga, y lo que le ponían plata a Ruanda. Dijimos hace 2 minutos que Ruanda vive de la cooperación internacional. Francia le dice tenés que democratizar. Bélgica le dice tenés que democratizar. Esto le ha pasado en un montón de países del mundo que te condicionan la ayuda al desarrollo a cambio de que vos coloques el sistema democrático. No solo eso, tenés que democratizar y tenés que dejar entrar al Frente Patriótico Rwandés. En el mundo de 1990, el poder hay que compartir. Si Estados Unidos es capaz de dialogar con la ex Unión Soviética, ustedes conviven. Entonces, con esas presiones, surgen en Ruanda los partidos políticos, que no eran étnicos, esto es lo primero que quiero decir. Estaban todos mezclados. De hecho, en los últimos 25 años no había habido problemas entre Hutus y Tutsi, no había algo. Ahora, frente a las presiones externas, ¿sí?, surgió un gobierno multipartidista sin el Frente Patriótico Rwandés. Ahora, los que estaban antes en el poder quieren todo el poder y retener. Los que entraron no quieren compartir el poder.
tienen todo el poder y retener. Entonces, en esos 4 años, ustedes van a tener el presidente Javier Ivana y su mujer, la mujer está exiliada en París, vivía con una pensión francesa de ese momento, algo debe querer decir, ¿no? Empezaron a hacer matanza de tutsis, esporádicas, acá, allá, y en el otro lado, esporádicas, ¿sí? Y matanza de hutus. ¿De qué hutus? De los opositores a ellos. Para poder hacerlo mejor y hacerlo cada vez más sistemático, armaron milicias armadas, civiles, a los que le daban la orden, le decían allá, esa familia justa. En el otro lado, esa familia justa porque son del partido opositor y demás. Y para cuestiones especiales, escuadrones de la muerte. Para aquel político, aquel sindicalista, ¿no? Aquel industrial, aquel embajador, y demás. ¿Qué hace el Frente Patriótico Rondés? Cuyo presidente es Paul Kagame, que por ahí a algunos de ustedes les puede causar gracia, yo ya estoy tan acostumbrada a leer. Para mí es lo mismo. Bueno, porque él siempre es así, yo siempre digo lo mismo, pero yo estoy tan acostumbrada a todo. Kagame a mí me odia, me odia. Pero bueno, fíjense lo que hace el Frente Patriótico Rondés dentro de Ruanda. Primero hace la guerra de guerrillas todo el tiempo. Después hace matanza de hutus en los lugares. ¿Para qué? Para presionar a los otros a que los dejen entrar. Pero también mata a tutsis para echarle la culpa de las matanzas al otro lado. En vez de armar escuadrones de la muerte, arma los comandos, que están encargados por ahí de diezmar una aldea completa. Y si tiene que matar tutsis, también los mata. Y empieza a hacer también asesinatos políticos. Todo el año 93, o sea, un año antes del genocidio, casi todos los candidatos que había de esos partidos políticos que surgieron fueron asesinados por el Frente Patriótico Rondés. Por supuesto, acá tienen a los dos bandos en conflicto. Acá está Paul Kagame y acá está el presidente Javier Ivana. Los dos tienen aliados internacionales, no lo hacen solos. A Javier Ivana lo sostiene François Mitterrand. El presidente francés, menos mal que socialista, porque si no lo ponen no sé qué. El presidente francés, el que baja en 1995 y levanta el sitio de Sarajevo, ¿no? El que dice de acá ni un tiro más, es el presidente Mitterrand, que era amigo personal del presidente Rondés. Sus hijos estudiaban juntos en la Sorbona de París, por supuesto, ¿no? Tenía un teléfono rojo con el que se comunicaba directamente, y es él el que le pasa las armas, los créditos, el dinero para armar las milicias armadas y el entrenamiento para entrenar a los civiles. Francia. Del otro lado, este personaje, Paul Kagame, hoy es el presidente en ese momento del Frente Patriótico Rondés, y este de acá es Yoweri Museveni. En ese momento, presidente de Uganda, y hoy, presidente de Uganda. Él le pasa todas las armas, la logística, hasta los uniformes que usa el Frente Patriótico Rondés. Ustedes pueden decir, bueno, pero es un desequilibrio. No, porque atrás de él está Estados Unidos y el Reino Unido. Hasta los aeropuertos les presta para que aterricen en Uganda y después vía contrabando entren por la frontera de Uganda. Último, que no hablamos hasta ahora, la comunidad internacional. Que no sabemos muy bien qué es. Pero digamos, organismos internacionales, estados involucrados, quienes pudieran reparar en esta situación. Piensen algo, entre 1990 y 1995, digamos, para cerrar, tienen 128 conflictos armados a lo largo de todo el globo. ¿A quién le va a importar Roma? Estaba la ex Yugoslavia, los conflictos con las ex repúblicas soviéticas, Somalia, después de la guerra de los Balcanes, la ex Yugoslavia, después del conflicto que Kosovo ha venido después. Por supuesto, el conflicto de Israel y Palestina, ¿no? La salida del apartheid de Sudáfrica, justamente en 1994, que se vio opacada absolutamente por lo que pasó acá.
Entonces, claramente a los organismos internacionales, digamos, Naciones Unidas y la OTAN, le importaban más otros escenarios que no. Así que nadie vio. Pero sí los obligaron a sentarse, a hacer un proceso de paz y a firmar un tratado, que son los acuerdos de Arusha, que son directamente responsables de lo que termina pasando. ¿Vieron todo lo que dijimos acá? Los escuadrones de la muerte, los comandos, las milicias armadas, todo eso. Nadie lo vio. Y le dijeron, firmen igual, porque si ustedes firman y comparten el poder, toda esa violencia se soluciona. Esto no pasa en Ruanda. Pasó en Ruanda, pasó en Sierra Leona, pasó en la ex Yugoslavia, pasó en Somalia. ¿No? Es decir, es lo que se llama el complejo de paz liberal. Es eso. Vos podés la democracia, hacer elecciones libres, compartir el poder y la economía de libre mercado. Cualquiera de los hacer algunas horas. Claro, si no lo quería decir. Todo el resto, bien. No voy a hacer más aportaciones. Pero todo el mundo entendió. Sí. Si ustedes ven la gestión de todos los conflictos armados que se dan en ese tiempo, la solución es esta, el complejo de paz liberal. Gobernemos todos juntos, dejen la acción armada y pasen a la acción política y todo va a pasar. De hecho, el conflicto colombiano se manejó así. También. Los acuerdos de Arusha son 5 protocolos, acá hay 4 porque este tema mucho no nos interesa. ¿Qué significaba esto? Primero, un cese del fuego. Segundo, armamos un gobierno compartido. Entonces, el presidente iba a ser un gobierno. Creo que eso no lo ocurre. Un presidente y un primer ministro. Ya es difícil con un presidente. Con presidente y un primer ministro en un país sin experiencia, sin transición, ¿no?, hacia otro sistema. Habían tenido 2 presidentes en 40 años. Entonces, un sistema bicéfalo, parecido al francés. Un presidente que iba a seguir siendo Javier Milei, al que ustedes estuvieron viendo en todo el caso. Un primer ministro que iba a ser de la oposición justa. Entonces, el viceprimer ministro iba a ser del Frente Patriótico Rojo. El Ministerio de Defensa para los justos. Entonces, el Ministerio del Interior para el Frente Patriótico Rojo. El Ministerio de Comercio para Hugo. El Ministerio de Migración para el otro. ¿Ustedes se imaginan ese gabinete? Nunca en la vida se llegó a reunir. Y no. Pero se armó desde afuera, esto lo patrocinó Naciones Unidas. Después hicieron un protocolo para la repatriación de los refugiados. En 30 días vienen esto, en 60 días vienen estos, en 120 días vienen estos. No llegó ninguno, porque eran plazos incumplibles para que eso pasara. Y lo peor de todo, vamos a integrar las Fuerzas Armadas todos. Nada. No hace falta que diga nada más. Entonces, esto significaba la desmovilización de 2/3 de las Fuerzas Armadas rwandesas para que entrara el grupo rebelde armado que había invadido el país con la quiesencia de Uganda. Cuando uno ve las cláusulas del acuerdo, el gran ganador es el frente. Entonces, sobre todo desde acá, aunque ya había algunas tendencias extremistas antes, pero sobre todo desde acá, ustedes van a empezar a ver que los que antes no se unían se unen. Entonces, con esto nos mataron a todos. La culpa la puede tener quien quiera, Naciones Unidas, que ustedes quieran. Aunque esto se firmó. Entonces, todos los Hutus se broquelaron de un lado, no sé si me explico. Gobierno de posesión. Y todos los Tutsis quedaron como los malos de la película del otro lado. Ahora, el que había hecho esto era el Frente Patriótico Rondés, no los civiles Tutsis, ¿se entiende? Los que habían firmado esto eran los políticos Hutus, no la gente. Pero esas tendencias hacia el extremismo cada vez fueron más frecuentes. No tenemos tiempo por ahí de verlo acá, pero los medios de comunicación ya habían empezado desde el año anterior a decir los Tutsis invasores, ¿no? Los Tutsis que siempre nos dominaron con la monarquía y ahora vienen por todo el poder. ¿Venían por todo el poder? Sí, probablemente.
Prevalía la monarquía, los invasores, las cucarachas, la palabra incensi significa eso, ¿no? Cucarachas que vienen y nos invaden y nos quieren sacar todo esto. Todos los días por los medios de comunicación uno escuchaba eso, o lo leía en un periódico. Sobre estos acuerdos, Naciones Unidas decidió mandar una misión de paz que es la UNAMIR, una misión de paz, que es la UNAMIR, sin instrucciones, la señalamiento de Mission para la asistencia de paz. Eso. El tema del UNAMIR era que se cumplan los órdenes. No tenía una sola orden, o sea, dentro del mandato que le habían dado no había una sola cláusula que le permitiera evitar la violencia. Ahora, todo esto no se iba a poder implementar si había violencia. Y la violencia venía del año 92 y se presentó en el 93. Entonces no puedo hacer esto y forzar esto, digamos, a toda costa, porque esto va a fracasar, que fue lo que fracasó, pero lo peor es que generó más violencia. En eso que ya se iba preparando, generó más violencia. Quien ustedes ven acá es el general Romeo Dallaire, comandante en jefe de la misión de Naciones Unidas, que hizo todo lo que pudo, lo que estuvo a su alcance, para evitar lo que se venía. Perdón, ¿cómo se llama? Romeo Dallaire, se escribe Dallaire, ahora cualquier cosa lo escribo. ¿Sí? Él, solito, en contra de toda la estructura de Naciones Unidas. Cuando él, aquí tiene un libro maravilloso que si quieren después se los escribo también, que vale la pena quizás leerlo. Entonces cuando él se sube al avión le digo, ¿a dónde vas? A Ruanda. Ruanda está en África Central, ¿no? O sea, no sabía ni a dónde iba. Nadie le contó, nadie le comentó el escenario, nadie le dijo por lo que se iba a encontrar, nada. Pero cuando él llegó se involucró. Y empezó en ese momento a cablear, es horrible porque los cables los chicos no saben qué son, ¿no? Pero como si mandaran un WhatsApp, ¿no? Pero en ese momento era un cable. Después mandar un fax también, el fax estaba. Pero bueno, donde le avisa todo lo que está pasando. Y le dice, mira, los acuerdos no los podemos implementar porque hay violencia, unos matan a otros y otros matan a otros. Los Hutus matan a los Tutsis y los Tutsis matan a los Hutus. No solo eso, distribuyen armas a la población civil. No solo eso, entran armas y machetes al territorio rondero. ¿Puedo frenar esto? Y del otro lado de la sede le dice, no. Usted no tiene mandato para esto. Usted ciñase a cumplir los acuerdos. Con lo cual le ataron las manos para que pudiera hacer algo. Hay una iniciativa que llega el 11 de enero del 94, 2 meses antes de que nos unimos, donde este Dallaire manda un fax a Naciones Unidas y le dice, acabo de recibir un testimonio de un informante que me dice que él participa en el entrenamiento de la gente común, o sea, de las milicias armadas, y que él entrena gente que está capacitada para matar 1000 tutsis en 20 minutos. Le hicieron un cargamento de armas, él me dice dónde está, ¿lo puedo decomisar? No, usted ciñase a su mano. El secretario general era Boutros Ghali, por la duda. Los que reciben el fax tendrían que habérselo pasado al Consejo de Seguridad. No se lo pasaron al Consejo de Seguridad y lo resolvieron. A ver, el Consejo de Seguridad lo sabe. ¿Por qué? Porque él le avisó a todas las embajadas. Eso para los que tenemos algo de relaciones internacionales, ya, eso ya está. Pero al margen de eso, es genial, porque Naciones Unidas le dice, esa información que tiene, que es tan valiosa, compártala con el presidente y con el Frente Patriótico Rosete. Pero si no, ellos lo están haciendo. No. Después empieza, perdón. ¿Qué cosa? ¿Qué mes es esto, perdón? ¿Qué mes? Enero. Entonces, a ver, hacia febrero, ustedes ya tenían asesinatos masivos de un lado y del otro, pero más de Tutsis. Todo. En los medios de comunicación empezaron a aparecer las listas de Tutsis. La lista de Tutsis. Nombre, apellido, dirección, patente de los autos, lugar donde trabajaban. Bien. En los medios de comunicación conocido para todos.
la distribución gratuita de machetes, que hasta ese momento no lo habíamos visto, pero esto nos demuestra que hay una élite que gobierna, que está pensando en hacer algo. Es decir, si los acuerdos se implementan, están todas las fuentes, si los acuerdos se implementan, algo va a pasar. No nos van a alcanzar las armas, no importa. Que salga la gente común con su herramienta tradicional, que son los machetes, y que vayan ayudándonos a eliminar a los tutsis. La idea era eliminar a los tutsis, no lo sé. La idea era forzar el Frente Patriótico Rwandesa que se fuera de una vez, pero lo que hicieron fue eliminar a los tutsis, no sé si me... Es decir, no importa ya si había sido su plan o no. De hecho, se habló muchísimo del plan del genocidio. Yo no sé si es un plan del genocidio, pero hay organización del genocidio, que es otra cosa. Entonces, en los últimos meses, ustedes ven que desde el Estado empiezan a fomentar acciones de Estado. Inclusive de la radio decir, tal persona está acá, tal persona está del otro lado. Esta persona que mató 100 hutus se encuentra en tal lugar. ¿Era cierto? Sí, era cierto. Ahora, más allá de que fuera cierto, hago incitación al genocidio. Desde el año 92 había una canción que se escuchaba en todo el lado que se llamaba I hate this Hutu. Es decir, odio a ese Hutu. ¿A qué Hutu odia? Al Hutu que no se involucra, al Hutu que le gustan los tutsis, al Hutu de los matrimonios mixtos. O sea, ese Hutu que no odia a los tutsis, yo lo odio. Esa persona después la condenó el Tribunal Internacional para Ruanda y demás. Esto era un hervidero. Nos faltaba algo que estallara todo. Y el algo que hiciera estallar todo llegó. El 6 de abril de 1994, por eso el 7 se conmemora el inicio, se recuerda el inicio del genocidio. El avión presidencial donde venía el presidente Javier Imana, que está acá, venía de Tanzania, donde se había comprometido formalmente a intentar implementar el gobierno compartido. Sufre un atentado y el avión cae. No iba solo, iba con el presidente de Burundi, que como no tenía avión se subió al avión de Javier Imana y dijo, bueno, bajo en Kigali y después voy a Bujumbura, la capital de Burundi, que estaba ahí. En un magnicidio murieron los. En 2 minutos las aportaciones cruzadas. El frente dijo, nosotros nos fuimos, los Hutus salieron a la calle diciendo, fue el Frente Patriótico Rwandés. ¿Quién bajó el avión? No lo sé. Si yo hubiera estado dando una charla hace 15 años, les hubiera asegurado y se los hubiera firmado que quien bajó el avión fueron los mismos Hutus. Para poder tener la excusa para desencadenar la matanza masiva. Que en definitiva fue lo que pasó. 15 años más tarde, con un montón de documentos desclasificados, con todos los testimonios del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, con toda la gente que terminó hablando después, pareciera ser que fue el Frente Patriótico Rwandés, que necesitaba una excusa, digamos, una excusa que sabía lo que se venía, que sabía que los Hutus, y esto está en las fuentes, el Frente Patriótico Rwandés tenía infiltrado a todas las Fuerzas Armadas de Ruanda, sabía que estaban preparando esto. Y apostó que pasó. Lo que no se imaginó era la magnitud de lo que se había venido armando los últimos 4 años. Entonces, el genocidio de Ruanda no voy a mostrar muchas fotos porque no es un desastre, no tiene mucho sentido. Los índices los dijimos al principio. En los 2 primeros días mataron a todos los Hutus, no a los Tutsis, a todos los Hutus opositores al presidente. El primer ministro, todos los que eran los que ocupaban ministerios, los parlamentarios, con sus familias, por supuesto, todos los titulares que quedaron de los partidos políticos, los militantes políticos y demás. Todos Hutus que matan con una velocidad pasmosa. Porque en 40 minutos después de la caída del avión, llenaron todo de retenes, los checkpoints en un lado y en el otro entraron a detener gente. No fueron a buscar a los Tutsis, fueron a buscar a los Hutus.
A los Hutus, ¿por qué? Porque el presidente Habyarimana se había muerto. Entonces hay toda una línea sucesoria. Y a toda esa línea sucesoria había que eliminarla toda. Eliminaron a todos los Hutus que tenían que eliminar. Y después siguieron con los Hutus. Y ahí no hubo más lío. La matanza sistemática de Tutsis pudo empezar el 7 de abril, por eso ese día que se conmemora, digamos. ¿Cómo lo hicieron? Porque acuérdense las cifras que vimos al principio, ¿no? 1 millón de personas en 6 semanas, 10.000 personas por día, 1.200 personas por hora y demás. ¿Cómo lo hicieron? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Cómo lo puedes hacer? Semejante atrocidad. Bueno, primero fue, si no planificado, organizado por el Estado. ¿Quiénes lo hacen? Las Fuerzas Armadas, las milicias armadas, o sea, todos serían los paramilitares, los comandos, y un 20% de la población. Digo 20 porque siempre se dijo que el 80% de la población Hutu participó en la matanza. El 20% de la población Hutu, ayer estuve con gente de Médicos Sin Fronteras que había estado ahí, y ellos me decían, nosotros veíamos cómo las milicias armadas les iban a decir a los Hutus comunes, andá, levántense el machete, andá y matá, porque si vos no matás, te matamos. Esa es la vida. Entonces, decenas de miles de Hutus salieron a matar a sus vecinos. Muchos por convicción, muchos por miedo al Frente Patriótico Congolés, muchos porque pensaban que realmente se había reavivado la cuestión étnica, otros obligados por el Estado, pero salieron y lo hicieron. ¿Qué hizo la comunidad internacional? La primera resolución de Naciones Unidas sale casi un mes después. Dallaire, al que vimos antes, pedía ayuda todo el tiempo para que por favor, ¿no?, le enviaran refuerzos. En vez de enviarle refuerzos, le redujeron la cantidad de efectivos porque no estaba garantizada la seguridad. Y no. Pero se supone que una fuerza de paz de Naciones Unidas está capacitada para eso. O debería estar. Que no lo estaba. Así que se quedó él con 200 personas, de las 1.200 que tenía. Solo él con esas 200 personas salvó más de 60.000 personas en un estadio de fútbol. Imagínense si hubiéramos desplegado una fuerza como correspondía. ¿Cómo hubiéramos podido evitar esto? Por un lado eso. Por otro lado, hubo una desinformación total a nivel medios internacionales. Salieron las organizaciones de derechos humanos. Médicos Sin Fronteras, Reporteros Sin Fronteras, Human Rights Watch, Amnesty International, todas a denunciar que era lo que pasó. Mayo, junio, bueno, va a terminar en julio. ¿Qué estábamos haciendo todos en ese momento? Ahora la pregunta que yo soy muy joven. Pero bueno. Mundial de fútbol, exactamente. El Mundial de Fútbol de Estados Unidos se vio como si nada de esto hubiera pasado cuando ustedes apilaban los cadáveres. El Mundial de Maradona que nos cortaron las piedras. Sí. Es eso, el de Roma. Así que nada de esto se vio. Naciones Unidas termina sacando una resolución que se hace por la acción de Argentina, que formaba parte del Consejo de Seguridad, y que presionó a los miembros permanentes del Consejo para que se sentaran y sacaran una resolución sobre Ruanda. ¿Por qué no sacaban nada? Porque no lo veían, porque no sabían, no. Porque lo que estaba pasando era un genocidio. Si las Naciones Unidas sacaban una resolución con la palabra genocidio, las Naciones Unidas estaban obligadas a intervenir. Porque hay una convención internacional, que es un tratado, que sobre actos de genocidio todos tienen que intervenir. Y nadie quería. Y nadie quería poner un peso en Ruanda. Entonces decían, ¿pero es genocidio o no? ¿De cuántas víctimas estamos hablando? ¿Cuántas? ¿Son de unos a otros? Francia decía, no, esto es al revés, esto es de los Tutsis contra los Hutus, que nos aliados. Desinformación a full. Finalmente en junio, cuando ya estaba casi todo terminado, Naciones Unidas decide enviar la operación Turquoise, la operación turquesa, para evitar lo que se pueda del genocidio. En junio, chicos, había pasado 2 meses. Y lo peor ya había pasado en esas 6 semanas. Cuando manda
la operación Turquoise, algún miembro de las Naciones Unidas tiene que decir yo me encargo. ¿Quién dijo yo me encargo? Francia. Entonces mandó la operación Turquoise para exfiltrar el genocidio. Es decir, que en aviones franceses sacar del país a todos los responsables, porque, digamos, el genocidio ya estaba hecho, ya estábamos contando casi 850.000 tutsis muertos, y a esos se le venía la justicia internacional, que era algo de lo que se hablaba, pero que nunca se había implementado. Entonces, se usó una resolución de Naciones Unidas para salvar a los responsables del genocidio. Antes que eso, una última cuestión para saber. Este es el mapa de Ruanda. Estas flechas que ustedes ven acá es el avance del Frente Patriótico Rwandés. ¿Saben por qué se los marco? Porque desde que empezó el genocidio no hablamos mal. Entonces, ¿qué hizo el Frente Nacional? Para defender a sus connacionales, o sea, a los tutsis. ¿Qué hizo? Reanudó la guerra contra Ruanda, ¿no? Rompió el alto el fuego y empezó la guerra de vuelta. La mayor parte de los tutsis de Ruanda están acá. El Frente Patriótico Rwandés fue para acá. Yo se lo dejo a usted. Cuando vio que todo estaba terminado, llega Kigali y toma el poder. Y si bien puso un Hutu de presidente de un año como de pantalla, el que asumió la presidencia fue Paul Kagame, que gobierna Ruanda hasta hoy. Las fotos que ven acá, esto es el memorial del genocidio. Acá esto es una tumba común donde hay 250.000 víctimas. Allí trabajó y sigue yendo, digamos, pero tuvo muchos años acá el equipo de antropología forense de la Universidad de Buenos Aires, que fue candidato al Premio Nobel de la Paz. Este hotel, que se llama Hotel de las Mil Colinas, por ahí algunos de ustedes vio Hotel Ronda, la película, es el hotel de Hotel Ronda. Y el Hotel de las Mil Colinas era el lugar donde se reunían todos los diplomáticos para ver qué hacer. Que es atroz, porque ellos se reunían acá en el Hotel 5 Estrellas mientras afuera se mataba a la gente por la calle. Y este es otro memorial de todos los años del genocidio, uno de los primeros. Acá es donde, digamos, emboscaron y después liquidaron a los 10 cascos azules. Esta iglesia, que es la iglesia de San Paul, hay muchas de estos casos en Ruanda, hay un montón, pero acá se refugiaron decenas de miles de tutsis que fueron defendidos, en uno de los pocos casos, porque la Iglesia Católica está metida dentro del genocidio, fueron defendidos por el cura párroco de todas las granadas, las bombas y demás que le tiraron para eliminar a todos. Y mi idea principal era mostrarles un video y mostrarles cómo había quedado esta iglesia. ¿No? Bueno, este es el interior. Última cuestión que te dijo a vos. Cuando asciende al poder el Frente Patriótico Rwandés, en julio de 1994, ya cuando casi no había matanza, dijimos al principio cuánta gente había de los cuatro, exactamente. 7 millones de personas, 1.200.000, entre 1 millón y 1.200.000, más o menos el 10% de la población muertos y 2 millones de refugiados. 2 millones. ¿Por qué? Y porque cuando subió el frente, imagínense, ustedes se hubieran quedado sin Hutu, porque no hubieran hecho nada. Entonces, huyeron a los países vecinos. De esos 2 millones, 1.200.000 fueron a la República Democrática del Congo, armando ahí casi un estado de intervención. Gracias. Gracias, Silvia. Bueno, gracias Pablo, Silvia, por sumarme a esta charla.
agradezco mucho la concurrencia, la verdad, un montón de gente. La verdad sí que no me lo esperaba. No. Parte esperaba menos gente. Yo pensé que íbamos a hacer 10. 20, no sé, 30, no sé, como 60 somos, no sé, no conté. Pero, bueno, lo que les voy a comentar, como decía Silvia, empezó un poco por el interés, que es muy distinto a lo de Ruanda. Y lamentablemente no hay ninguna película estilo Hotel Ruanda que la deben conocer, la habrán visto, conocida como para dejar visible el tema. Es un tema del cual no se habla. Y mis primeros pasos fueron hace casi 20 años cuando, interesado en África, pero tratando de precisar a qué me iba a abocar en la tesis de licenciatura, me encontré con un artículo en Wikipedia que sigue estando, está modificado, obviamente porque se puede retocar, genocidio congoleño. Voy ahí, no tenía ni idea del tema, una idea muy por arriba, y me entero que desde más o menos 1998, o sea, postrimerías del siglo XX, han muerto 5 millones de personas solo en el este del Congo. República Democrática del Congo, el otro Congo es República del Congo a secas. Vieron que África es complicada, 3 Guineas, 2 Sudanes, y 2 Congos. Entonces empecé a indagar qué pasó acá. Voy a decir un mamarracho jurídico, te vas a enloquecer, pero para que se entienda en cifras, en República Democrática del Congo, que es un país del tamaño de Europa Occidental, muchísimo más grande que Ruanda, muchísimo más grande que Burundi, Uganda, que son sus vecinos más pequeños y no tan ricos como el Congo, Bélgica entra 70 veces en el Congo. La potencia colonizadora que se fue en 1960, como después 62 en Ruanda y Burundi, como decía Silvia antes. Se produce un escándalo geológico. Hay un saqueo terrible de sus riquezas y lo dijiste a lo último, que es una gran definición, han convertido principalmente Uganda y Ruanda, que son más pequeñitos y vecinos, a el noreste, sobre todo el Congo, República Democrática del Congo, 100 millones de habitantes, el segundo país más grande de África, en un satélite, donde lo depredan hace 25 años con 5 millones de muertes. La culpa está compartida, estoy hablando de una pequeña madeja del problema. Yo lo que quería hacer en más o menos 20 minutos que tenía pensado es un pequeño raconto de las grandes tragedias que ha tenido. El mamarracho jurídico viene ahora. En el noreste del Congo hay pequeños genocidios como escala ruandesa, pero muy pequeñitos, pero todos los días. O sea, tenés a machetazos, gente que muere de a decenas y pasa desapercibido. Lo que me parece que vincula a Ruanda, al genocidio de 1994 que comentaba Silvia, con la crisis en el este del Congo, que son consecuencias de 2 guerras que ahora voy, el pasado ligadas a lo que pasó en Ruanda también, es el desinterés informativo. La agenda mediática está en otro lado, cuando era el genocidio ruandés estaban todos con Estados Unidos, y me parece que hay un olvido intencionado. El olvido tiene una explicación, una de las posibles explicaciones, el saqueo consumado. Quiero decir, es un escándalo geológico del Congo y es un consorcio internacional, donde hay una plétora de actores locales, obviamente, porque los africanos también tienen la culpa, no es que los africanos son siempre víctimas, hay sectores que sí, sectores que no, con complicidades externas, en la muerte de más de 5 millones de civiles. O sea, es un tema que siempre en las guerras del siglo XXI, las principales víctimas son objetivos civiles, como el caso del genocidio. El mamarracho jurídico me lo permito y me disculparán, no hay genocidio en Congo. Es otro tipo de problema lo que tiene el Congo. Es una depredación, también tiene otras variables, étnica, regional, etc. Pero en este raconto empiezo breve en el pasado. No es la primera vez que mueren millones de personas en este país, que cambió de nombre varias veces, para que vean la inestabilidad política que ha tenido, que es un poco lo que voy a hacer el resumen para ustedes ahora. Ya en el contexto de la historia de África lo vemos como tema muy importante de la cruzada, como estructural. África fue repartida inhumanamente entre 6-7 países europeos, el famoso Congreso de Berlín, la Conferencia de Berlín, en 1884 y 1885. Ahí hay un regalito, hay un caso inédito en la historia universal, porque al rey belga en ese entonces, que era Leopoldo II, le regalan un predio del tamaño de Europa Occidental, el Congo. Y construye, con intermediarios, con un consorcio de rapiña también, un Estado libre del Congo. Que lo traduzco, es un coto indiscriminado
de caza de recursos para él y sus amigos, que reparte en compañías concesionarias, durante todo el periodo que les digo, más de 25 años. Consecuencias, 10 millones de congoleños muertos. Leopoldo II nunca puso un pie en el Congo. Es más, coqueteó con... agarró el mapa así, se los hago muy simple. Agarró el mapita y dijo, ay, qué lindo territorio que puedo tener, ¿cuál voy a tener? Empezó a mirar. El delta del Nilo me gusta. Bueno, no pudo. La provincia de Entre Ríos, Argentina. En ese momento, bueno, no se dio. La sacó en grande, porque le tocó un territorio incluso más rico que el delta del Nilo o la provincia argentina de Entre Ríos. Le tocó un escándalo geológico. En ese momento no eran los minerales, sino el caucho. Entonces pueden ver las imágenes de los congoleños mutilados por no entregar la cuota de caucho de vida que le exigía los amigos, Leopoldo y sus amigos, ¿no? Las compañías concesionarias. Bueno, eso generó 10 millones de muertos alrededor, hay discusiones de las cifras, no es tan puntual, y aparte tampoco lo quiero decir así, pues suena frío, pero diezmó la población del Congo a la mitad, lo dejó 10 millones. ¿Qué pasa? En 1905 o 6 empiezan ciertos denunciantes a nivel internacional a contar las fechorías que estaba haciendo Leopoldo, no Leopoldo, sus amigos, porque Leopoldo nunca puso un pie, ¿no? Y Leopoldo saca su prensa dicta para tratar de defenderse, si no pasa nada, yo acá todo legal, yo no exploto a nadie, qué sé yo. Y en 1908, ya hackeadísimo, rodeado por varias denuncias internacionales que se difunden en la prensa de Estados Unidos, en la prensa de varios países europeos, etc., se ve obligado a renunciar a su colonia sin metrópoli, como le llaman. O sea, un territorio privado de él, del tamaño de, como decía antes, de Europa Occidental. La entrega. Y el Congo pasa a ser el famoso Congo belga, donde la depredación y esos métodos de chicote, o sea, el tema del castigo, la tortura, siguen siendo igual. ¿Sí? Para ser rápido, esa dominación belga perdura hasta el 30 de junio de 1960. Ese es el primer hito. Podemos poner el segundo también, la dureza del colonialismo belga, que recién en 2022 el rey belga actual pidió disculpas. Igual gente con la disculpa no hacemos nada. Es un bla bla, re lindo, florido, ay qué lindo la ceremonia, vení que pido disculpas, que me escuchen, quedo como un bueno, pero bueno, eso. El 30 de junio se da la cesión de mando, surge el primer gobierno libre, independiente congoleño. Ahí destaca la figura, segundo hito, Patrice Lumumba, primer ministro, un héroe de las independencias congoleñas, un mártir africano. Frantz Fanon, teórico de las liberaciones, psiquiatra martinico, decía, ahí tiene una metáfora, decía que es muy adecuada a este país que es una desgracia tras de otra, lamentablemente. Si África fuera un revólver de una forma de pistola, pueden pensar esa metáfora, el Congo es el gatillo. Y dijo Fanon, enunció en un momento. Bueno, siguen las desgracias. Patrice Lumumba conduce con las negociaciones pertinentes con los belgas a la independencia del Congo. En 30 de junio da un discurso él, da un discurso el primer ministro y presidente. Como lo de Ruanda dijo Silvia antes, un desastre. Se van a llevar a las patadas. Y Bélgica pinchando. Da un discurso histórico, famoso, en el cual Lumumba le echan en la cara a Balduino, al rey belga que tenía enfrente, todas las fechorías que hicieron los belgas. Desde Leopoldo II hasta los belgas mismos, que cuando la colonia es colonia, ¿no? Y bueno, y eso ahí se compra el ticket, la sentencia a la muerte. Va a gobernar efímeros 3 meses con el primer ministro que es Joseph Kasavubu, que se van a llevar a las patadas, porque Joseph Kasavubu es más conciliador, es más cercano a Bélgica, tiene más cintura política. Bueno, Lumumba es todo lo contrario, es un nacionalista, acusado de comunista, hay un montón de cuestiones ahí también que no van a entrar, pero genera mucho miedo en los belgas y en las élites más conservadoras. Bueno, lo limpian, así de simple. Gobierna 3 meses, desde la independencia hasta mediados de septiembre, y ahí su amigo de confianza y su secretario personal, Joseph Mobutu, con los belgas y otros aliados, lo remueven como primer ministro. O sea, el primer gobierno del Congo es fatídico, es un desastre, dura 3 meses. Ya. Después continúa. ¿Qué hacen con Lumumba? Digamos, arrojado del gobierno, sigue siendo peligroso, porque lo consideran popular y lo era. Bueno, hay que limpiarlo. O sea, el presidente de Estados Unidos, Eisenhower, hay un cable fechado en agosto del 60, que dice: elimínenlo.
ese muchacho es incómodo, esa presencia es un dolor de cabeza para la diplomacia estadounidense, para Occidente, etcétera, etcétera, límpienlo. ¿A quién le deja la tarea? A los servicios secretos de inteligencia belgas y a las autoridades congoleñas, y lo mandan a un lugar con él van dos colaboradores que habían sido primer ministros de él en el efímero gabinete que, como decía, duró 3 meses, él como primer ministro, y se lo llevan a Katanga, al sur, que lo odiaban, que de hecho cuando es presidente a la semana Katanga se le rompe una secesión. ¿Por qué? Porque es la zona más rica en minerales al día de hoy, todo el Congo, una de las zonas mineras más ricas del mundo, les podría decir. Por eso los escándalos geológicos que insisto en esta idea. Bueno, a Lumumba se lo llevan a Katanga y su linchamiento lo revientan a trompadas entre oficiales congoleños, belgas, y más tarde su muerte, su asesinato terrible lo hacen pasar como un linchamiento popular. No, parece que Lumumba se escapó a una aldea y no lo querían y lo reventaron, o sea, lo lincharon. No, bueno, se sabe lo que pasó después. Bueno, igual de todas formas, el anuncio de la desaparición de Lumumba genera mucho malestar en el mundo. Hay muchas movilizaciones en varias ciudades protestando porque realmente era un ícono, realmente fue un mártir. Y su cadáver, junto al de los dos colaboradores, es inserto en una tinaja de ácido sulfúrico para desaparecerlo. No queda nada, salvo un diente de Lumumba, que fue noticia hace poco porque la familia acordó con Bélgica, digamos, con el gobierno actual del Congo, la devolución, y se hizo un mausoleo. Lo que pasa fue en época de pandemia, y la pandemia lo retrasó, pero el acto se hizo. Lo irónico de todo esto es que su mejor amigo y colaborador, secretario personal, que era Joseph Désiré Mobutu, él va a zanjar una época de 5 años de conflicto y en 1965 da un golpe de Estado, con apoyo belga, obviamente. ¿Sí? Y 6 años después, en 1966, declara a Lumumba héroe nacional él. Dice, algo no cierra, ¿no? Bueno, para avanzar, Mobutu ejerce el mobutismo. Su dictadura va a durar 32 años. Y lo que dice Silvia del genocidio y cómo repercute en el Congo son las consecuencias a la caída de esta dictadura. La pregunta es, ¿por qué Mobutu? El lema que él mismo se construye es Mobutu o caos. Guay que aparezca otro Lumumba, un comunista que me venga a perturbar la paz. Entonces me mantengo férreo y aliado a Estados Unidos y a Occidente para evitar una nueva Cuba o algo así, ¿entiendes? En África Central. Entonces Mobutu se convierte por 32 años en el centinela, en el baluarte de Occidente, si quieren, en el contexto de Guerra Fría. Cuando esto se empieza a pinchar, fin de los 90, Mobutu ya no es tan útil, ya no es tan necesario, y ahí empieza un proceso de descomposición de la dictadura de Mobutu. La dictadura de Mobutu impone el mobutismo, o sea, el personalismo propio de él como ideología estatal. Lo venera Mobutu, casi lo tratan como un dios. Mobutu lleva a cabo un cambio de nombres, de las formas locales, y el mismo se cambia el nombre, que es, ahora nunca me acuerdo, Mobutu Sese Seko y sigue 30 palabras, que es el dios todopoderoso que con el rayo vino y venció a los enemigos. Bueno, sigue todo el chamullo así. Una cosa en lingala, en la lengua de él. Bueno, se entroniza casi como un dios. Una dictadura férrea, paralela a otras dictaduras también, casos famosos de los... No me gusta porque yo hablo de esto, parece que África fuera todo, bueno, sumado a lo de Siria, ¿no? Genocidio, dictadura, entonces va a un evento y le dicen, bueno, pero estas cosas son naturales en África que pasen. No, gente, no. El Congo es un país hermoso, es el segundo pulmón del mundo, después el Amazonas, tiene lugares increíbles. Yo estoy hablando después, referir a un conflicto que es una parte del país, que es un país del tamaño de Europa Occidental. Entonces, quiero relativizar también. Es gravísimo lo que pasa, pero no todo el país es eso. Es un país gigante. Entonces le decía, Mobutu cae en el 97. Se crea un frente opositor que va a estar respaldado por 3 países vecinos, muy pequeños y para nada ricos. Yo digo que son Ruanda, Uganda y Burundi. Ya Silvia lo prefirió. Yo digo, el Congo es un país rico, riquísimo. No es pobre, es empobrecido. Lo empobrecieron. O sea, complicidades locales con saqueos internacionales, alianzas, etc.
Las dos guerras del Congo, que es lo que justamente me abocaba en esto que a mí me surgió como ver, esto es un disparador, son los temas muy por arriba para que ustedes después puedan preguntar, incluso hablar de, perdón, el pueblo segundo, que el tema era genocidio ruandés como inicio, pero para ampliar los temas. Y las dos guerras del Congo son la consecuencia, lo que pasa después a la caída de Mobutu, que el tipo banca 32 años en el cargo, amigo de Washington, va, tiene fotos con el presidente, va por todo el mundo. Cuando termina el mandato de Mobutu tiene $5.000 millones en activos. El balance no cierra, las cuentas están... Hay un rojo ahí. Bueno, si ven, perdón, no tengo imágenes, pero si ven las imágenes de cómo se vestía Mobutu, que pide la zairinización, o sea, africanizar la forma, el mismo se cambia el nombre, es largo, cambia el nombre del país cambió de nombre varias veces, Ruanda no. No, Ruanda no. Burundi tampoco. Zaire. Claro, Zaire, por el nombre de un río portugués, ¿sí? Que le pusieron los portugueses Zaire. Cambia el nombre del país, él mismo cambia el nombre propio de él, cambia los apellidos. No quiero más ahora apellidos que denoten francés, belga, ¿no? Bueno, provoca una africanización a partir de los 70. Es muy conocido Mobutu por también, en un momento, se vio en el documental Zaire We Were Kings, cuando éramos reyes, convoca a George Foreman y a Muhammad Ali. Son las muestras grandiosas de su régimen, ¿no? Mirá, te traigo a los dos boxeadores estrellas del mundo a pelear acá a Kinshasa, a la capital, a Leopoldville, le cambia el nombre también, Leopoldville por Leopoldo, por el mismo asesino, al estilo Hitler, Stalin, etcétera, que no es conocido porque lo conocido fue en un lugar remoto. Creo que si fuera Europa sería muy distinta la historia. Entonces, hace esto en el 71, hace esta pelea, se le empieza a quemar el libreto, hay una conferencia nacional soberana, un pedido de apertura democrática en los 90, como decías vos, el retorno de las democracias, bueno, la llegada por primera vez en más de un lugar, y ahí participa el padre en esas deliberaciones por la apertura democrática de quien es hoy el presidente y fue reelecto en diciembre de el Congo, de la República Democrática del Congo, que es Félix Tshisekedi, ¿sí? Esto porque se está matando con Kagame. Ahora, hay muchos cruces. Bueno, las dos guerras del Congo es lo que pasa después de la liberación de la República Democrática del Congo, de los 32 años de puño de hierro de este señor Joseph Désiré Mobutu. Mobutu es ese seco como le gustaba que lo llamaran. Hay un frente opositor que es local, pero va a tener respaldo ugandés y ruandés más que nada, y también de Burundi, ¿sí? Este bloque empieza a avanzar con un líder que había tenido experiencia en guerra de guerrilla, que había participado con Che Guevara allá por los 60 en el mismo Congo, que es Laurent Désiré Kabila, porque después hay otro Kabila que es el hijo, que va a gobernar después de todo esto que estoy diciendo, y Laurent Désiré Kabila, con la Fuerza de Liberación Democrática del Congo, empieza a avanzar del este, que ya conocía, que tenía cierta estrategia, cierta táctica, hasta Kinshasa, hasta el Atlántico, hasta la capital. Y en mayo del 97, Mobutu hace las maletas y se va. Muere de cáncer de próstata, ya lo venía incubando en septiembre, en Marruecos. Marruecos fue uno de los estados aliados africanos. La guardia pretoriana de Mobutu, o sea, la guardia de élite era marroquí, eran soldados marroquíes, eran agentes marroquíes. Entonces elige Marruecos como lugar de exilio breve, porque fallece por enfermedad casi 4 meses después de su destitución. Lo que se forma es interesante, se forma un frente local, pero que está como llamado al fracaso porque está financiado por dos países que en algún sentido ansían las riquezas del Congo, que no es el único motivo, hay otras cuestiones que después podemos hablar. Esta alianza, que sobre todo que es Uganda y Ruanda, que lo llevan al poder a Kabila, ya en Kinshasa, se le da vuelta. Kampala y Kigali, sobre estos dos regímenes, Museveni, que nombraste, y Kagame, le quitan el apoyo. Y lo que se vuelve una guerra ofensiva, a partir del 2 de agosto de 1998, se torna una guerra defensiva para Kabila. Tiene que defender el centro, digamos, porque en Congo el Estado no existe.
Entonces no podemos hablar de genocidio desde el punto de vista de que hay una premisa de que se habla de un Estado fallido, un Estado colapsado. No hay una entidad capaz de cometer un genocidio. Es otra madeja de conflicto de lo que está pasando. Entonces lo que digo es que estos dos estados se le vuelven en contra por varios motivos. Pero uno principal, no es el único, son las riquezas del Congo. De hecho, se le vuelven en contra, avanzan, intentan avanzar desde sus puestos, o sea, desde el este, de Congo, de Ruanda y Uganda, que comparte fronteras, como vieron el mapa, y al auxilio de Kabila llaman a los estados regionales que tienen que intervenir porque están comprometidos por, llamarlo, pactos de mutua defensa. Son parte de la SADC, son parte de la agrupación regional de África Austral, ¿sí? Entonces, Namibia, Zimbabue, Angola, por ejemplo, Angola es un peso militar regional importante y lo ayudan a Kabila en el Kinshasa, en el centro, la ciudad capturada de Mobutu antes, apenas hacía un año y monedas, a repeler la invasión de Uganda y de Ruanda, que cuenta con aliados internacionales de peso, Estados Unidos. Kagame es amigo de Estados Unidos. De hecho, se habla de una suerte de complot anglófono, que es un poco como quitarle el lugar, se hablaba, por ya queda un poco viejo, podemos pensarlo, de quitarle el lugar a Francia para reemplazarlo por Gran Bretaña o Estados Unidos. Creo que el ejemplo es que Estados Unidos básicamente apoyó siempre a Kigali, con Kigali siempre ha tenido buenas relaciones, so pena de no haber participado en el genocidio, o sea, no haber detenido el genocidio a tiempo porque no reconoció que era genocidio y se ahorró la molestia de intervenir a tiempo y evitar 1,2 millones de muertos, los números que se barajan en plazos impresionantes. Entonces, con la Segunda Guerra del Congo, con la invasión de aliados locales secundados por Uganda y Ruanda, empieza la llamada Segunda Guerra del Congo, o para complejizarlo más, Primera Guerra Mundial Africana, porque mete en la baraja a 10 estados africanos, para un bando o para el otro, para el pro-Kabila o el pro-ugandés ruandés, anti-Kabila. O sea, la posición es interna, pero cuenta con respaldo militar de Kigali, Kampala y Estados Unidos, un actor de peso para no desmerecer dentro de los apoyos internacionales. Esta guerra termina formalmente entre diciembre de 2002 y enero de 2003, o sea, apenas un poquito más de 20 años. Las consecuencias están a la vista hasta hoy. El noreste del Congo es una región más que nada ricamente minera, es tierra de nadie o de alguna forma tierra, desde el punto de vista estatal, tierra de un coto de caza de Uganda y de Ruanda, que saquean los recursos. A esta Primera Guerra Mundial Africana o Segunda Guerra del Congo también se la ha llamado Guerra de Coltán. No estoy muy de acuerdo porque Guerra de Coltán es un aprovechamiento posterior, pero está bien, o sea, va al Congo. Las consecuencias siguen por la depredación de recursos como cobalto, uranio, cobre, etc. Abajo tenés el Copperbelt. Hay Zambia, al sur del Congo, etc. Es un país riquísimo, como decía antes, empobrecido en un verdadero escándalo geológico que denota lo que vos decías, ¿sí? De la comunidad internacional. Esa cosa abstracta que se habla. ¿Qué hace? Nada. Bueno, nada, o poco y nada, porque hay una misión operativa o no inoperativa para mí. Demasiado bueno. ¿Cómo? Sí. Bueno. Está bien. En 1929, por mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Naciones Unidas se ponen de acuerdo y dicen, bueno, vamos a mandarle ayuda a intervenir en el Congo para evitar las masacres, todo lo que estaba pasando, ¿no? Producto de esta Segunda Guerra. Y en 2000 entra en terreno. Es la MONUC, o MONUSCO, después cambió el nombre, cambió el objetivo. Ahora es una misión de estabilización, una misión de paz. Hace 2 años, en distintos lugares del noreste del Congo, a los cascos azules de esta misión los estaban apedreando. Abrieron fuego y mataron civiles. Ya con eso se dan cuenta que no sirve para nada. Tiene 25 años y es más, se está yendo ahora. Ya se decidió a principios de año, entre el fin del año pasado y principio de este, que la MONUC, la misión internacional de Naciones Unidas para el Congo, se va. Y esto es, dejamos librados al azar a los africanos, no, porque los africanos también cuentan con sus herramientas de negociación y también o de intervención. De hecho, en diciembre, la SADC, les decía, que interviene en la guerra anterior, interviene.
en el Congo. Un poquito tarde, ¿no? Porque la MONUSCO había hecho poco y nada. ¿Qué les quiero decir? En el noreste del Congo, o en el este, pero principalmente en los estados de Ituri, Kivu Norte y Kivu Sur, están activos más o menos, les diría, de 100 grupos armados. Con distintas motivaciones, algunos son pro-Ruanda, algunos son pro-Uganda. Ahí se metió el famoso Estado Islámico. Hay incluso un grupo que en el 2018 le ofreció lealtad al ISIS, o sea que también está implicado el yihadismo, ahí como si fuera mucho lo que les digo, poco. También hay una cuestión de integrismo fanático islámico, que es yihadismo, no es islam, obviamente. Y esto es el inventario. Leopoldo II, Estado Libre del Congo, 10 millones de muertes, el asesinato de Lumumba, lo que viene después peor, la dictadura de Mobutu, y tercero, las 2 guerras del Congo. Hacen el noreste una zona completamente insegura, donde Kinshasa no registra lo que pasa, no puede, no tiene los mecanismos, y un costo, una zona de caza, de depredación de recursos por actores locales, pero sobre todo por los regímenes de Kigali y de Kampala que les decía antes. Congo es, tema de género, capital mundial de la violación. Una mujer violada por minuto. Estas son las consecuencias que siguen, pese a que la guerra terminó formalmente hace 21 años, pero no importa mucho eso, porque el saqueo sigue, las noticias googlean y ponen qué pasó en Beni, qué pasó en Goma, qué pasó en Bukavu, en las principales ciudades, o en las afueras, y ahí todos los días hay incursiones de estos grupos armados que por distintos motivos aniquilan a civiles. Y esto es un poco el carácter depredatorio de los nuevos conflictos, ¿no? Ya están ideologizados como la Guerra Fría, si quieren. Entonces, los esfuerzos de la entre comillas, comunidad internacional son infructuosos. Para mí no hay voluntad de subsanar, porque los principales países de Naciones Unidas son los implicados en el saqueo, por proxy, indirectamente. Por ejemplo, el caso de Estados Unidos, el caso de Bélgica, o el caso de Francia, que tiene mucha culpa también ahí, si bien no colonizó directamente, pero bueno, hay prácticas, hay mecanismos neocoloniales que siguen al día de hoy. Vean lo que está pasando en África Occidental, con respecto a la retirada de Francia. Interesante porque, agrego, ¿no?, a todo esto, Francia hace 2 semanas Macron dijo, o sea, planteó por primera vez, o sea, Francia pudo haber parado el genocidio, pero no tuvo la voluntad, no se me cantó pararlo, dijo Macron. Lo dijo muy lindo, pero lo dijo muy formal, pero dijo eso. O sea, Francia no tuvo la voluntad en ese momento de parar el genocidio. Bueno, esto genocidio congoleño, redondeando al principio, que les decía, no es un genocidio, pero ataques a machetes hay todos los días, o con armas de fuego, de estos grupos armados que vulneran objetivos civiles por cuestiones étnicas también, que es para largo, pero principalmente, diría yo, no es la única causa, el ansia de riquezas, la depredación. Cierro, es un escándalo geológico, ¿sí? Y es una definición académica esa. Y por lo menos el noreste del Congo, no todo el país, pero la zona más rica y la zona más conflictiva, es un consorcio internacional. Por ahí lo que se puede criticar de la expresión es que obviamente, los africanos también son responsables y actores activos, tienen agencia, tienen iniciativa, porque si no estamos pensando que todos son cosas como marionetas de objetivos que los manejan así, los digitan como quieren. No, bueno, hay objetivos, hay participación local y también hay grupos de afuera, incluso hay milicias de autodefensa ante la imposibilidad de que el Estado no existe, el Estado no está y no defiende. O mismo la MONUSCO, esta misión de la ONU que fue atacada, fueron atacados los soldados por la imposibilidad de proteger, el mandato es proteger civiles, y no lo cumplió. Bueno, este año, ahora en diciembre, se va. No sé qué va a pasar. Igual, yo creo que no cambia mucho, pero bueno, es una cuestión más jurídica. Bueno, vuelvo al mamarracho jurídico que dije antes. Son pequeñitos genocidios ruandeses, más allá de la definición, que más allá con algo en la cabeza, porque no es genocidio, porque, como decía muy bien Silvia, la definición que puso académica, para el genocidio que tiene que haber Estado, intencionalidad. Bueno, acá no lo hay, o sea, es más complejo, hay grupos armados, pero los estados lo que pasa es que el Estado no se involucra directamente acá. Ya sea porque Uganda y Ruanda no quieren mostrarle el hacha, pero la están mostrando de todas formas. Pueden buscar no me da tiempo, pero pueden buscar el M23, que es un grupo que está involucrado dentro de estos más de 100 grupos armados, que saquea riquezas
que Congo, que Kinshasa, que Tshisekedi, el presidente, culpa a que es un grupo que hace el trabajo sucio de Ruanda. ¿Entiendes? O sea, termina acumulando Ruanda gracias a las fechorías del M23. Que es un grupo que en realidad surge de un acuerdo no cumplido, justamente el M23 es marzo del 23, ¿no? Y ese grupo, hace más de 15 años ya fue, se abrió de las liberaciones porque a todos esos soldados, que cuando termina la guerra, Segunda Guerra del Congo en 2003, hay que reubicarlos, no los pudieron desmovilizar. O sea, ahí tenemos un gran fallido estatal, un gran fracaso del Estado congoleño en cumplir los objetivos de la paz. Bueno, esas consecuencias siguen hasta hoy. A mí lo que me parece más rimbombante es que el Congo, este país tan grande, tan castigado por estos terracotos que les hice rápido, sea capital mundial de la violación. Y eso no escandaliza, más de 5 millones de muertos. Yo creo que 5 millones de muertos es muy poco. Estas cifras se están barajando hace por lo menos 10, 15 años. Pero así que bueno. quedar afuera de la definición, digamos, es como de la definición de genocidio, queda como... Bueno. Sí, digamos, por quedar afuera de una definición. Sí, va a ser feo, una porquería lo que te digo, pero es frío, es entrar en tecnicismos jurídicos. O sea, no importa, no le quita gravedad que sea genocidio, que sea genocidio. O sea, bueno, es más grave si hay participación estatal. No se visibiliza, son masacres silenciadas, masacres invisibilizadas. Un poco pasó con el genocidio de Ruanda. Yo me acuerdo, yo estaba en primer año y llegaba a casa y ponía, no había internet, no había nada. Estaban los BBS, que eran como los primeros internet prematuros, que eran como base de datos que tenían 2K de información, imagínense, nada, no se puede encontrar nada encima de algo actual. Y llegaba y prendía la tele y se están macheteando Hutus y Tutsis en Ruanda, ponían conflicto intertribal. Yo me acuerdo que fue tapa de la revista Time, pero sí, como sí, tal cual. Sí, como que la masacre que el mundo no detuvo. Después hay otra de Newsweek también, que decía el Congo es un infierno, perdón, Ruanda es un infierno. Pero la verdad que si la comunidad internacional no hizo nada. Armó la UNAMIR 1, duró un pedo, la retiró en 2 meses. Y entró la UNAMIR 2, que tampoco hizo gran cosa. Imagínense los medios que iban a hacer. O sea, no visibilizaron. Pregunta después. No, es una acotación. Ya termino, Bueno, terminá y después hacer la acotación. Sí. Siguiendo, ¿no? Ya que estamos, perdón, Rica, rápido. Sí, dale. Algo que capaz no está tan visto, ¿no? Ya que estamos dando un palo a la ONU, un poquito más. Hay también una gran violación de casos de mujeres por parte de miembros de la ONU, que eso también pasa, que no ha sido muy visibilizado tampoco. Sí. De que los padres que no se hacen cargo porque son distintas nacionalidades, llevan a lugares como el Eso pasó en la misión del Congo, los campos azules uruguayos. A los que después, cuando volvieron a Uruguay, mandaron a la misión de Haití. Claro. Sí, pasó exactamente Y después la echaron de Haití. Sí, y otra cosa. La echaron de Haití y ahí cerró. El gran problema del desprestigio de la misión de Eso. La intervención humanitaria en el Congo es como muestra del peor fracaso. La evidencia, la MONUSCO es la misión de intervención de Naciones Unidas más grande de la historia. Y es inútil. Es un elefante parado. No hace nada. O hace cagadas. Lo que decís vos. Otra cosa, me acuerdo en 2007 cuando recién empezaba a buscar noticias para las tesis. Soldados azules de la MONUC contrabandean oro. Soldados pakistaníes de la MONUC contrabandean oro con locales. ¿Se dan cuenta? Que la madeja y todo es, buena parte de la madeja pasa por las riquezas y el enriquecimiento propio. Una cosa de esto, para cerrar lo que decía Homer, pero nada más que para terminar de vincular las dos cosas, y hablan todos ustedes, ¿no? Él habló de la Segunda Guerra del Congo y de cómo Ruanda y Uganda apoyan a una de las facciones. Bueno, yo les dije antes que Ruanda, ¿qué recursos tiene? Gracias. Café. Café. No, está hablando de otra cosa. Claro. Ok. No, es Sí. Ahora, 2000, 2001, 2002, Ruanda se transformó en exportador mundial de diamantes. 37.000 quilates de diamantes por mes. Y con eso reconstruyó Ruanda. Solamente les digo eso. ¿Por qué interviene en el Congo? Él encontró todo el entramado del Congo. Para Kagame entrar en el Congo era importante, porque ahí tenía los Hutus genocidas. Entonces entraba, se llevaba los diamantes, hacía trabajar forzadamente a la población, ¿no? Y liquidaba a los Hutus genocidas que le habían hecho el genocidio en Ruanda. Fíjense cómo se vinculan las dos cosas, ¿no?
frente a la inacción internacional que ya... Mucho trabajo infantil, porque las minas a veces son cavidades pequeñas. ¿Quién entra ahí? Un nene, una nena, ya de cabeza. Y iba a decir algo más, salía a colación de lo que... no, el milagro irlandés. El milagro irlandés está amparado como una buena parte de esa recuperación. Uno hubiera pensado este país, contó también Silvio, destruido después de un genocidio que te mata una hecatombe, 10% de la población y te rompe la producción, te lo da vuelta. ¿Quién hubiera pensado que tan rápido se recupera? Bueno, esa recuperación está explicada en base a el parte del saqueo congolés, junto a Uganda. Museveni y Kagame, socios. Bueno, acá... Una cosa por lo que decía vos antes, por el tema de la definición, por una... Bueno, gracias. Me aplaudieron. Terrible. No, está bien, si la idea era hacer una posibilidad y ya. Imagino que es lo burdo, digamos. No. No es lo burdo. El tema es, son crímenes de guerra y de lesa humanidad. El tema es que las violencias extremas, ¿no?, están como catalogadas. Pero están catalogadas no por una cuestión jurídica también, pero sobre todo por el tema de los tribunales internacionales. Entonces, vos necesitas, ¿no?, la acción estatal y cierta planificación para que sea catalogado como genocidio. Ahora, es un crimen de guerra y es un crimen de lesa humanidad. No es menos que el genocidio, es distinto, ¿no? Ahora, aún así, hay 2 informes de Naciones Unidas donde se indican a Kagame, y él sí es un jefe de Estado, ¿no?, por haber limpiado cerca de 200.000 hutus en el Congo. Si no tuviera el amparo del que hablaba muy bien Homer, que le dio hasta los nombres y apellidos de quiénes son los que lo amparan, ¿no?, si no hubiera sido por eso, seguramente lo hubieran condenado. Seguramente, porque han condenado al Tribunal Internacional a la gente por mucho menos. Y reprime el día de hoy. Ah, sí, hoy en día el M23 no existiría y la guerra del Congo se hubiera terminado si no tuviera atrás la acción de Kagame que necesita el mundo. Así que eso como para cerrar, digamos, la idea. Bueno, él es el que podera. Sé que había preguntas. Aprovecho, apago, ¿no? Sí, sacalo. No me encuentro que vamos a ver cómo. Silvia, ¿y la Unión Africana? Bueno, la Unión Africana en ese momento era la Organización para la Unidad de África, que sí intervino, parte de los acuerdos de Arusha, o sea, una de las partes que gestiona los acuerdos de Arusha es la Organización para la Unidad de África, y fracasó como el resto. El presidente de la OUA era Winchi, que era el presidente de Tanzania, y que hizo, digamos, todo lo posible para que los acuerdos se firmaran. Ahora, fue tan grave el fracaso de Naciones Unidas como el de la OUA. Fue tan grave el fracaso de la Organización para la Unidad de África que se reformó. Ese organismo internacional no existe más. No es más la OUA, sino que se transformó en la UA, o sea, en la Unión Africana, que sale precisamente, ¿no?, del fracaso de Ruanda. Y de hecho, la UA hace un panel de expertos que sirva para lo que llamaríamos lecciones aprendidas, ¿no? O sea, ¿qué hicimos mal? ¿En qué fallamos? ¿Qué podríamos haber hecho mejor? Y eso se toma como base para la Carta Constitutiva de la Unión Africana. Así que ese es un poco el rol. La región actuó mal también, ¿no? Es decir, todos actuaron mal dentro de eso. Es decir, a nadie le importó, vamos. No hubo voluntad política para hacerlo. La UA tampoco. Algo más grave todavía que eso, que se quiere. Cuando ya vieron que el Consejo de Seguridad está formado por 15 miembros, 5 permanentes y 10 no permanentes. Acá vimos rápidamente el panorama de Ruanda, ¿no? 92 una cosa, 93 ya era una catástrofe. Pero sí que en el 94 hay que elegir miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. ¿A quién elige la Unión Africana? La Organización para la Unidad de África. A Ruanda. Es decir, la Ruanda genocida, que ya estaba haciendo todo eso, la eligió la región como miembro no permanente del Consejo. Imagínate que cada vez que querían sacar una resolución, Ruanda decía, acá no pasa nada. Acá no pasa. No, pero es gravísimo, ¿no? Hay un discurso argentino que es monumental.
¿no? En un discurso de Argentina en el Consejo de Seguridad tenemos que argumentar, donde le dice, usted me está diciendo, acá no pasa nada, y tenemos todos estos muertos. Bueno, pero es al revés, o sea, son ellos contra nosotros, ¿no? O sea, a ese nivel estamos. Ahora, si la misma región te elige a los que están organizando el genocidio y lo van a ir a defender a Naciones Unidas, se junta el hambre con la gana de comer. Todos fallan, ¿no? Sin dejar de considerar las fallas internas. La primera cuestión es entre ellos. Manejado o manipulado entre ellos. Ya había levantado la mano. Siguiendo lo que dijo Homer hace un rato de la cuestión de estos movimientos antineocoloniales, digamos, de Francia, en la parte occidental, si esta tendencia también sigue en toda África y principalmente en la zona que estamos analizando en la clase esta, bueno, en la charla. Y otra pregunta que dijo la cuestión del milagro de Ruanda, saqueando, depredando al Congo, de por qué Ruanda pudo y Burundi no, porque creo, hasta donde conozco, hay una diferencia muy grande entre ambos países. La primera, si hay movimientos neocoloniales en la región, similar a lo que está pasando en el África Occidental contra Francia, principalmente, si en la zona también está habiendo una cuestión similar, o siguen todavía ese tejimaneje de los europeos, sí, o colonialistas en la zona. Sí, mirá, lo dije muy al pasar, en julio del 22 hay protestas muy encendidas en varias ciudades congoleñas del noreste, ¿no? De la zona conflictiva que les venía diciendo, sobre la incapacidad de la MONUC, de esta misión de las Naciones Unidas, de proteger civiles. Y la embarran más. ¿Por qué? Porque los efectivos que quieren proteger abren fuego y matan civiles. Ya está denunciado, no estoy mintiendo, lo pueden leer. Y me parece que eso también apela un poco al descrédito, ahí bueno, del intervencionismo internacional, si quieren, ¿no? De los organismos multilaterales. A ver, sí, habría que pensarlo, pero Bélgica tiene un poquito las manos atadas, la culpa, porque como decía antes, el rey belga pidió perdón, pero como decía, el perdón no vale nada, o sea, el perdón que venga con otras cuestiones. Bueno. Sí, celebro por lo menos la restitución del único resto mortal de Lumumba. No veo es diferente a lo del Sahel con Francia, ¿no? Esto de Mali, Níger, Burkina Faso, que se fueron de la ECOWAS, se fueron de la agrupación regional, hicieron la Alianza de Estado del Sahel. Es muy distinto la situación. Lo que pasa es que el Congo es más compleja la trama, es más denso porque hay más países. El gran poder fuerte ahí en Francia, desde el punto de vista económico, neocolonial, es Francia. Y contra Francia están apuntando, Francia es el culpable, ese neocolonialismo. A ver, 15 países del África Occidental y Central tienen el franco CFA. Es ridículo. Una moneda hecha y digitada en Francia en paridad con el euro o con el franco francés, ¿no? En su momento, en el Congo hay franco congoleño, que es distinto. Pero no veo eso, pero sí veo un resentimiento antioccidental en general. Y por eso me parece que están tomando cartas en asunto. Los belgas devolvieron obras de arte saqueadas. Otro gran tema de África que se está hablando últimamente porque es bastante reciente. Y el Congo belga, el ex Congo belga, o sea, la República Democrática del Congo, está dentro de ese movimiento. De hecho, construyeron un museo en Kinshasa específico para digamos, recibir las obras saqueadas que están en Tervuren, que es el museo con obras africanas más grande del mundo en las afueras, ahí en Bruselas. Digo, no sé, hay como pequeños indicios de que algo para mí está cambiando. En el Sahel ya cambió. No sé si va a haber un nuevo Thomas Sankara. Viste que hay Ibrahim Traoré, el líder de la Junta burkinabé, lo comparan con Sankara, la verdad no sé. Pero algo está cambiando. Gabón creo que le dieron golpe de Estado. Gabón también, pero Gabón es otra cosa. Claro, en Gabón no se rompió el vínculo tan fuerte con Francia. Hay una perdurabilidad todavía. Pero en el otro caso, Burkina, Malí, Níger, sí, hay mucho cambio. Mucho cambio y nada, son apenas pandemia, 4 años. Sí, son regiones geográficas diferentes también. Sí, son completamente distintos, tienen su problemática de ya. Hoy, no sé, leía Mali tuvo 45 grados sostenidos una semana de calor y no hay electricidad. Níger lo mismo, y Níger podría ser riquísimo en electricidad. Pero ¿dónde va la materia prima para generar electricidad? A Francia.
las centrales francesas para producir electricidad usan uranio nigerino. Bueno, eso es lo que quieren cortar de raíz. No lo veo en el Congo. O sea, primero hay que pacificar esa región, ¿sí? Pero bueno, ya lo de la misión esta de Naciones Unidas, lo que pasó en 2022, es un mal indicio de que está como ya agotándose de ciertas cuestiones, vamos a llamar occidentales, de la presencia, ¿no? Lo de Bélgica, aunque sea simbólico, también, o sea, no sirve para nada, pero no sirve para mostrar que ellos perciben el malestar y toman gestos simbólicos, pavada, para el caso, pero algo hacen. Por ahí lo de, bueno, y lo de Sahel es mucho más profundo, en el sentido del cambio. Es difícil comparar, son regiones muy distintas. Totalmente diferentes. No son África, son mundos distintos. Dos cosas distintas. Claro. Respecto a lo que vos me decías de Ruanda, ¿por qué Ruanda pudo? El milagro ruandés es realmente increíble. Vos entrás desde Uganda hasta Ruanda y te encontrarás, todo el mundo respira, ¿no? Tenés aeropuertos, autopistas, bueno, en fin. Pasaste de 148 dólares por el PBI a más de 849. Un país de renta media, de un país de renta baja a un país de renta media. Ahora, ¿por qué Ruanda sí, Burundi no? Primero porque Kagame está considerado en un relato a nivel internacional como quien frena el genocidio, ¿no? Entonces, tiene el beneplácito de toda la comunidad internacional. El tipo va a Naciones Unidas, a cualquier lado, vino acá en el 2018 en el G20. Éramos 5 los que fuimos a protestar en contra de Kagame. ¿Qué es un criminal de guerra? Bueno, ese día fue un festival de criminales de guerra. Acá, De placas rojas. sí, de placas rojas. Kagame. Y todos los chiles te pueden imaginar con Kagame, con Modi ahí en el Indio. Ahora, nadie, o sea, realmente, o sea, ¿por qué lo puede hacer? Porque el saqueo de los diamantes primero, el saqueo del coltán después. Y ahora sigue saqueando a través de grupos armados que actúan para él y le llevan los diamantes, el coltán y demás a Ruanda, ¿no? Él hace asesinatos selectivos, inclusive en el Congo, de este, del otro y del de más allá. Burundi no hizo nunca eso. Pero Burundi no tiene el paraguas internacional que tiene el Kagame. Kagame va a cualquier lado y lo reciben como si fuera el que hubiera puesto la paz en el mundo. Eso te lo digo porque yo lo vi, ¿no? Y vos decís, el tipo es un criminal de guerra. Pero ahora que él lava las culpas de todo lo que no hicieron los demás. Entonces, para Estados Unidos Kagame no se discute. Hay un libro que se llama In Price of Blood, que cuenta todos los crímenes de Kagame en el Congo. Y vos decís, ¿cómo puede ser que esto salga así y nadie diga nada? ¿No? Bueno, pues que hay alguien que lo cubre. El que lo cubre es Estados Unidos, el otro que lo cubre es el Reino Unido. Acuérdense de una de las últimas resoluciones del Reino Unido, que es hacer un trato y firmar un convenio bilateral con Ruanda para mandarle a Ruanda todos los negros que tienen migrantes en el Reino Unido. A ellos les viene fantástico, porque los migrantes africanos que no quieren que estén ahí los van a ir a ubicar en Ruanda, donde no hay seguridad jurídica. ¿Sí? Y de todas maneras, y Kagame consigue mano de obra barata, no sé si me explico. Entonces, eso, hay un eje que es Estados Unidos, Reino Unido, Ruanda y Israel, ¿no? Kagame ha hecho asesinatos selectivos de Tutsis. Fíjense que no es una cuestión de Hutus y Tutsis, es una cuestión de gobierno y oposición. Es una cuestión de quién gobierna y quién no querés que gobierne. Es una cuestión de concentrar el poder o compartir el poder, ¿no? Alternarse en el poder, olvídense, porque Kagame viene ganando las elecciones, ¿no? Por el 98% de los votos. Sospechoso. No, ni Putin se atrevió tanto. Pero fíjate, hablando de Putin, que Kagame va a las cumbres Rusia, África, y es uno de los que lleva la voz cantando. Todos los asesinatos políticos que el tipo hace en el exterior, Kagame asesinó gente por encargo, años 97, 98, 2000, 2004, 2010, 2013, en Kenia, Tanzania, en el Congo, por supuesto, Sudáfrica, Francia, España, Noruega y el Reino Unido. La tecnología para seguirlo es israelí. Y cuando Netanyahu necesita aliados, tiene dos en África, uno Ruanda y el otro se quiere. Ese es el problema. Le permitieron hacer lo que no le hubieran permitido hacer a nadie. Y lo hizo. Y sigue haciéndolo. Yo sé que todo el mundo mira el conflicto entre Israel y Palestina. Y todo el mundo mira Ucrania.
pasó en Ruanda fue más grave. Y ni lo vimos ni lo seguimos mirando. Y lo que pasa en el Congo, que él se lo explicó taxativamente, también es más grave. No digo que lo demás no importa. Digo que tenemos un recorte selectivo de la realidad. Y que hay que mirar más allá que eso. De la misma manera que el conflicto de Yemen es mucho más grave que lo que está pasando en otros lugares del Medio Oriente. En algún momento me enteré que hubo un ministro de Defensa, Bagosora, creo. Teonés Bagosora. Teonés Bagosora, que fue condenado a perpetua. Sí. Entonces, ya no sé qué me pasa, ¿dónde está? ¿Sigue preso? Se murió el año pasado. Ah, bueno, Se murió en preso. la cárcel. Sí. Bueno. Hablando de eso, está muy bien lo que decís. Porque, ¿cómo se sale de esto? ¿No? Que yo esperaba alguna pregunta del Tribunal Internacional para Ruanda. ¿No? Que fue un Tribunal Internacional el primero en su género, quieren ustedes, ¿no?, decirlo, que se hace por resolución del Consejo de Seguridad. El Tribunal Internacional para Ruanda, su objetivo fue juzgar a los responsables. Es difícil juzgar a los responsables. Sí, porque exiliados son todos muchos. Hay civiles que fueron forzados. Exactamente. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los juzgamos o no los juzgamos? Hay dos preguntas antes. La segunda pregunta que lleva, admito, cargada una ironía. Una persona que yo conozco y que fue a trabajar unos meses en una multinacional radicada en Kigali, me dijo que andaba fenómeno el país porque ella podía todas las mañanas entrenar sin ser molestada. Sí. Entonces, digamos, este progreso en macroeconomía que se le atribuye a Ruanda se extendió un poco a un sector de la población, o es como en el país de mi amigo Guinea Ecuatorial, que multiplicó por 10 su PBI en pocos años, pero la gente no vive bien? Ok, las dos cosas. Uno, el Tribunal Penal Internacional. Que cierro eso con la votación que hizo él, que está bien, en realidad. A ver, es difícil a quién juzgó. Para el Tribunal Internacional juzgó cerca de 80 personas, entre ellas a Bagosora. Bagosora, chau, fue que el que probablemente haya ideado la idea de eliminemos a los presos. De esos 80, 83 condenaron a 80. De los 80, en segunda instancia, liberaron a un montón. Porque aparte, como la justicia es lenta, los apresaron en el 98 a los que podían, y ya estábamos en el 2011. Entonces, le redujeron las penas y salieron todos. Quedaron dos presos. Uno fue Bagosora, porque era peligroso. Y el otro es Hassan Gese, director del periódico Cangura, que era el que decía todos los días vayan a matar tutsis, qué sé yo. Cucaracha. Exacto, el de las cucarachas. Perdón, Silvia, las tumbas no están llenas todavía. Sí, eso. Deberían. Bueno, ¿sabés qué? Ah, después te digo. No, porque es alucinante. No, eso no, también es alucinante. Pero ahí te dejo. Para cerrar la respuesta de esa, de todos los que juzgó el Tribunal Penal Internacional, hay solo uno preso. Ahora, la gente que cometió esa atrocidad, tenía 30 años. Y pasaron 30. Tienen 60. Hay muchos de 55. Mismo Hassan Gese tiene 60 años. Están todos libres. Todos libres. Y respecto al otro, así hubo no solamente crecimiento, sino desarrollo. A ver, algo derramó. Algo derramó y es verdad que Ruanda está mejor, no solamente en términos de PBI, que por ahí no quiere decir nada, sino que la gente está mejor. Pero hay algo que es alarmante. Kagame, y por eso les digo, piénsenlo y sigan pensando en esto. Kagame se va a quedar en el poder, lo dijo él, hasta el año 2034. Cuando invadió Ruanda tenía 32 años, ahora tiene creo 65, 66. Se va a quedar hasta los 76 años. ¿Sí? Ahora, cuando vos llegás a Ruanda, el que te atiende en el aeropuerto es Tutsi. Y cuando vos te vas y pedís un Uber, que por by the way está en Ruanda,
¿no? El Uber, no es que no está. Y te lo tomás, el que te abre la puerta es Hutu. Y cuando vos llegás, el dueño del hotel es Tutsi. Y todas las empresas son Tutsis. Y todos los estamentos de la burocracia son Tutsis. Entonces, ¿lo justo está mejor? Sí. Pero cuando Kagame se vaya en el 2038, que gobierna, aparte Kagame gobierna en forma autoritaria y con la culpa de los Hutus, que se entronca con la respuesta que yo te di antes a vos, ¿no? Es decir, él cuando se para y hace los discursos públicos, pero esto está, chicos, escrito, o sea, hay que leerlo nada más. Le dice, todos ustedes se me callan la boca, porque yo sé lo que hicieron. Entonces gobierna con lo que se llama el crédito del genocidio y la culpa de los Hutus. Entonces todo eso se sigue perpetuando. Ahora, ¿qué va a pasar cuando Kagame se vaya? Tenés los privilegios otra vez del otro lado. Ahora sí, en términos relativos, sí, los Hutus están mejor. Eso pasa. Nada, escuchando un poco lo que iba comentando también, los intentos fallidos, sobre todo de la ONU y de la comunidad internacional, les preguntaría a ustedes dos, no sé, porque a día de hoy también sigue siendo muy fanático de estar en los últimos dos conflictos, ¿no? Israel-Palestina, Ucrania-Rusia, bueno, un poco de Yemen. ¿Qué cambiarían ustedes institucionalmente si pudiesen, ¿no? Haciendo así, imaginándolo, para que sea un poco más efectivo lo que es la comunidad internacional? ¿La comunidad internacional? A ver. Grabe la respuesta. No, si yo quiero bombardear la ONU. Yo te digo una cosa. Te doy una respuesta de relaciones internacionales y no de historia. Que no sé si está bien, pero a ver. Vos tenés, desde la caída del muro de Berlín, tenés una posguerra fría, donde probablemente el mundo haya sido unipolar. O parecía eso. Ahí está el genocidio de Ruanda y están los inicios de la Segunda Guerra del Congo. Parecía eso. Me gusta más que parecía eso porque... Pero en realidad de allí en adelante, todo empezó a cambiar hacia un mundo que es distinto. Primero que ya no es más euroatlántico, sino que es Indo-Pacífico. Y después que no tiene un polo de poder, tiene muchos. Y esos muchos no están en Asia. Nos guste o no. Acá tengo dos profesores de Asia que aparte no necesito decir mucho más que eso. Con esa crisis viene la crisis del multilateralismo. Naciones Unidas tuvo fracasos estrepitosos. Uno, Ruanda. Probablemente haya sido el primero estrepitoso. Pero después no pudo impedir la guerra de Irak. Después favoreció la invasión a Afganistán. Después, con la excusa de la intervención humanitaria, mandó a la OTAN a Libia. Y hoy no tenés una Libia, sino 3 Libias, ¿no? Después, 649 muertos en Libia provocaron la intervención de la OTAN. Porque había violaciones a los derechos humanos. Las había, sí, Gaddafi violaba los derechos humanos. Okay. Paralelamente a eso, estalla Siria. Y con Siria 345.000 muertos, no ameritaron ninguna intervención de la ONU. O sea, más no puede fracasar, ¿no? ¿Por qué fueron a Libia? Por el petróleo. ¿Por qué no van a Siria? Porque no se pusieron de acuerdo en el Consejo de Seguridad entre, más allá del Estado Islámico, entre Estados Unidos y Rusia. Entonces, el fracaso de Estados Unidos en Afganistán, que díganlo porque Estados Unidos perdió en Afganistán. Sí, perdió. ¿Listo? La guerra más larga. Sí, qué sé yo, ¿no? Sí. Pero sí. El paraguas ese se acabó. Entonces, ¿dónde estaba la ONU? ¿Qué pasó con todas las miles de mujeres que habían ido a estudiar en Kabul y demás? ¿Dónde las protegió la ONU? Entonces, la ONU en sí misma hace 20 años que se viene desprestigiando, cuando el mundo va cambiando, y yo no sé si la ONU respondió alguna vez al orden internacional de la Segunda Guerra Mundial, pero claramente no responde a este orden internacional. Menos mal que soy presidente de la Asociación de Argentina, ¿no? Dice, no sé. Pero entonces todo el mundo ya lo sabe, porque yo lo digo en todos lados eso, así que ya todo el mundo ya lo sabe. Entonces, a ver, hoy en día está en crisis el multilateralismo. Entonces no tenés, no sé, la esperanza, vamos a decir así, por decirlo de alguna manera, de 1950 de un mundo donde hubiera las Naciones Unidas y eso pudiera impedir el flagelo de la guerra. No tenés eso. Los estados no confían en Naciones Unidas y la gente tampoco confía en Naciones Unidas. Entonces, yo creo que el mundo va hacia la diplomacia de múltiples partes, es decir, cada uno va encontrando sus aliados, o en la región o en otro lado, y con eso te manejas. Pareciera que fuera para ese lado. Entonces,
Reformar la ONU, no sé, pero también es difícil. El artículo 108 y 109 de la Carta de Naciones Unidas te dice que para que la reforma sea, como es un tratado, bueno, necesita firme y ratificación. Entonces, para que eso sea efectivo, vos tenés que reformar la ONU con una Convención General de Miembros y después mandarla a ratificar por cada parlamento, incluyendo los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Entonces, si yo voy a cambiar la carta y voy a perjudicar a los mismos que la tienen que aprobar, no tiene mucho sentido. Este año está la cumbre del futuro, en septiembre. Para relanzar Naciones Unidas, no va a alcanzar. No va a alcanzar porque no responde a lo que es ahora. Entonces, ese mundo me parece que no va más. Esa es mi visión. Pero como yo soy historiadora, voy para atrás, no para adelante. Entonces, ayer también alguien me decía, ¿y pero usted no le parece? ¿Qué le parece que va a pasar en Ruanda? No sé yo. O sea, no sé, yo te cuento lo que pasó y te cuento un posible escenario hacia adelante. ¿No? Pero el orden, pero está, bueno, a ver, mayor fracaso que la OMS en la pandemia, ahí está la crisis del multilateralismo. Te formaste hace 60 años, tu único objetivo era impedir las pandemias. Y cuando pasó la primera pandemia, no sabía qué decir. Entonces, pero es que, ¿me entendés lo que digo? Entonces, hay un montón de estados que te dicen, ¿por qué vamos a seguir poniendo plata en la ONU? ¿Por qué vamos a seguir poniendo plata en la OMS? Vamos, Trump sacó la plata de la UNESCO, de acá, de allá y de otro lado, porque era gasto innecesario. Y nosotros tenemos un admirador de Trump. Aparte, para ser miembro hay que poner plata todos los meses. No, todos los meses, no, todos los años. Igual la ONU se financia con eso, se financia con otras cosas. Pero digo, no sirve esta no, yo no voy por la reforma. Tampoco por hacerla explotar. No sé. No hay respuesta. No sé. No, la pregunta esa, viste, la del periodista que me incomoda mucho, te entrevista sobre Sudán, un año de guerra civil cumplido el lunes. ¿Qué cree que va a pasar? ¿Qué sé yo va a pasar, hermano? Están matando, están reventando, esto no va a cambiar. Están diciendo que están esperando que digan, no, se va a firmar la paz en la semana que viene. El domingo están firmando. Y todo por una cuestión de poder, además, porque en realidad siempre lo mismo de lo mismo. Estamos hablando de la crisis de Sudán, de la crisis de Ruanda, de la crisis del Congo. ¿No? El 80% de la población africana vive en paz, pero no lo vemos en los medios de comunicación. No, te hablan de los conflictos por lo que más venden. A nosotros nos llaman para hablar de los golpes de Estado y de los conflictos armados. O de las enfermedades. Claro, las enfermedades. El ébola, el cólera, malaria. Alguna que otra por ahí. Sí. O sea, yo ya voy por el 11, creo que 12 reportajes sobre Ruanda. Él más o menos lo mismo. ¿Qué más quiere que te digamos? O sea, a eso voy a lo que es el mundo, perdón. No, bueno, dijiste vos, lo cerraste muy bien, multilateralismo occidental está en crisis. Esto que pasó con cascos azules con los cascos azules en el Congo, con la misión que evidencia que no da para más y de hecho respondieron y la están retirando. Pero hay que blanquear las responsabilidades, hay que sacarse las caretas. Que Kagame diga que apoya el M23. Yo sé que no lo va a hacer. Yo sé, pero debería hacerlo. Bueno, ahí tenés el discurso. Sí, blanquear la supremacía blanca, ¿no? Porque blanqueemos, ¿no? Saquemos la careta. Sí, Pablo, una cosita. Y sí, en relación a esto, bueno, sí, no me sale la palabra para decirlo medio fuerte, voy a decir. Decirlo, No. A esta altura, cualquier cosa que digamos. No seas tibios, admitir las culpas. Masacraste a 10 millones de congoleños, hace algo, no hicieron nada. Compensar a los descendientes, yo sé que es un proceso tedioso, complejo, pero no lo hacen. O el rey que pidió perdón por, qué mal que estuvimos en el Congo, dijo. Otra vez vuelvo a eso, perdón reiterativo, pero bueno, lo que sí vos de la reforma de la ONU es esta reforma profunda. Sí, vas justo a poner a Estados Unidos y a Rusia de acuerdo. Se ponen de acuerdo para nada, justo para eso, como decías vos. Bueno, sí, multilateralismo, por ahí no sirve para nada, occidental. Nada. Por ahí la Unión Africana hace un poco mejor las cosas. Sí, pues. Por ahí, es por una respuesta más regional. Porque a nivel internacional no va la cosa, no es por ahí, como podríamos decir. Son dos preguntas. Una, mencionaron que el M23 era por marzo del 23 se rompe un pacto. ¿Qué es lo que se rompe? ¿Qué es lo que causa eso?
y qué es lo que está haciendo la Unión Africana con todo esto que contás que está pasando. ¿No? Eso. El M23 es un grupo escindido de lo que fuera el ejército congoleño, que ya le están pidiendo una integración total al ejército después de más o menos 9 años de terminar la guerra, hasta que 6, en 2003, y bueno, y otras cuestiones que no respeta, que no cumple, que no quiere pactar, y ahí rompe y se declara en rebeldía. ¿Cuál es el tema de fondo? No lo hablé, lo étnico. Son tutsis, son banyamulenge, son descendientes de banyamulenge, son la población tutsi que venían del siglo XIX. Y como que Ruanda tiene como son tutsis, tiene como un deber moral de defenderlas. ¿Se entiende? Entonces pasa por las riquezas, pero como fui breve, no metí todas las variables. No es por las riquezas que tiene No, hay una explicación étnica. Porque cuando Uganda y Ruanda invaden, empiezan a avanzar a Kinshasa, 98, como te decía antes, en la Segunda Guerra del Congo, una de los argumentos securitarios, los argumentos de seguridad de la invasión es que Kabila está maltratando a los tutsis del este. Entonces el deber de Paul Kagame como tutsi es salir en auxilio de esas poblaciones vulneradas y la depredación y todo lo que vos quieras, temas regionales, o sea, va por ahí. O sea, es un grupo que no concuerda en los términos de integración al ejército, que rompe y se declaran rebeldes. Y es uno de los 100 grupos armados que te decía que están... Perdón, ¿vendría a ser un grupo paramilitar? Es un grupo paramilitar, sí, tal cual. Que no ha sido declarado terrorista. Que ahí es otro tema también jurídico y también bueno práctico, porque si es terrorista va y le tiran con todo. Pero no. Y eso es lo que falta ahí. También. Otros ahí se durmieron en eso. ¿Sabés cuál es la moneda de cambio? El M23 es tal cual como te lo dijo Homer, y de paso le encarga otra cosa más. Si llegás a ver a los putos genocidas que forman el Frente para la Liberación de Ruanda, cascarlos en el Congo. ¿Me entendés? Le sirve por $2, pero fíjense que la justificación es étnica. En realidad están los recursos y un problema geopolítico. Y otra cosa. Dentro de estos más de 100 grupos hay un grupo que es el Frente de Liberación de las Fuerzas de Ruanda, que se tirotea con el M23, porque son hutus, y son hutus que lanzan al día de hoy ataques a Ruanda, porque tienen un régimen tutsi que los echó del poder. Son los descendientes, bueno, con 30 años más, de los exiliados, que la operación turquesa, gracias a Francia, les abrió la vía para exiliarse en el Congo y producir más matanzas de tutsi que estaban en campos de refugiados en el este del Congo. Fíjense lo complejo que es. Y cómo las dos guerras del Congo están engranadas, están insertas en lo que pasó en Ruanda en el 94. ¿Cómo sigue hasta hoy? La repercusión se cerró, lo de Ruanda no se cerró, como que se movió nada. No, vos decías, te escuché la entrevista, pero todavía decías, acá no quieren ir por los tutsis y los hutus, no, somos todos ruandeses, pero están los traumas. Y como muy bien decís vos, ¿qué va a pasar cuando Kagame esté más en poder? Claro, ¿qué puede llegar a pasar? Bueno, somos historiadores, vamos para atrás con mi Silvia, no hacemos futurología, no tengo la bola de cristal. ¿Cómo? Es como un espejo de historia que se refleja. Sí, claro. Y es un gran manual, perdón, que la palabra del hijo que es humana es un buen aspecto, aunque hay muy buena gente, pero el 5 o 10% que he probado. A mí yo no soy psicóloga, no estoy historia, pero me asusta, porque cuando escucho todo esto y veo el problema que hay, por ejemplo, hablabas de las Naciones Unidas, de la Declaración de los Derechos Humanos, de cómo culturalmente se está pisoteando todo eso, cómo hay un mayor individualismo y poco importa el prójimo. De pronto puedo pensar que todas esas cosas terribles que pasaron y están pasando en África pueden pasar en todos los lugares y realmente me da escalofrío. Pero que sí. No sé, disculpen, ¿no?